¿Sabrían explicar exactamente qué es una fake news? En teoría, una noticia falsa cuya difusión tiene como objetivo desinformar para beneficiar, eso sí, a alguien. En teoría, porque ¿quién decide qué es falso y lo convierte en censurable? Desde hace no mucho esa labor se la arrogaban las verificadoras, agencias supuestamente independientes formadas por periodistas de reconocido prestigio y rigor que usaban su tiempo y esfuerzo en comprobar qué era verdad y qué no debía ser tenido en cuenta. Nuestros ángeles salvadores así se vendían. Lástima que la fake news fuesen ellas. Neutral, por ejemplo, la verificadora de Ana Pastor regada por dinero público, lo que evidentemente hace que no sea independiente, sino deudora de la mano que le da de comer. Hasta ahora lo negaban, pero ya no pueden hacerlo. Alvise Pérez denunció su hipocresía y el peligro que suponía que fuesen ellos quienes ejercían la censura, y Ana Pastor le demandó. La justicia por fin se ha impuesto y no solo ha desestimado su demanda, sino que además le condena a pagar las costas a Ana Pastor. Hoy, Alvise Pérez se sentará en el plató de La Alternativa para desmontar definitivamente a las falsas verificadoras. Y no solo a ellas. Buenas noches, bienvenidos a La Alternativa. Villaverde sigue viviendo escenas de violencia. Un joven de 18 años ha fallecido a plena luz del día en el distrito por arma blanca. Todo apunta a que los agresores podrían pertenecer a bandas latinas. Laura Luengo. Han asesinado a un joven español de 18 años aquí en la calle Alcocer, en Villaverde. Al parecer, un grupo de unas 10 personas pertenecientes a una banda latina se abalanzaron contra el joven con armas blancas, causándole la muerte. Cuando llegaron los servicios médicos no pudieron hacer nada. En unos minutos les contamos más detalles. Isabel Díaz Ayuso ha presentado esta tarde los avales a su candidatura para presidir el Partido Popular de Madrid. Lo ha hecho en la sede del partido, en la calle Génova 13. Paula de las Heras. Hoy ha comenzado el plazo para la presentación de avales para presidir el PP madrileño y la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata no ha querido esperar para presentar sus apoyos. El plazo terminará este viernes 29 y el día 2 de mayo, coincidiendo con el Día de la Comunidad de Madrid, comenzará la campaña. Buenas noches, Sofía. Muy buenas noches, Juanma. ¿Ya te has hecho con el puesto de Yo sí, Altoza? yo ya he dicho a por todas. Yo, de hecho, hoy le he dicho no hace falta ya que vengas más, que Sofía está aquí más que cómoda y así se le mandamos a él a partir de la... Aquí encantada, un día más. Javier Venegas. Encantado de Bienvenido. estar aquí. Bien, Buenas noches. gracias. Ariel Lardiez. Buenas noches. Raquel Tejero. Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien. Sí, hoy mejor que ayer. Sí. Vale. Ya has tardado, ¿eh? Javier Martín de Fresneda. Muy buenas noches, ¿cómo Buenas estáis? noches. Bueno, vamos a hablar de esa información que dábamos. Era sabido, era de hecho anunciado, estaba previsto la presentación de esos avales por parte de Isabel Díaz Ayuso, que ahora sí, es la clara candidata y favorita para presidir el Partido Popular de Madrid. Esto hace unos meses no nos lo hubiéramos imaginado, teniendo en cuenta cómo Pablo Casado no precisamente estaba ayudando hacia esa labor, ¿verdad? Bueno, que estaba claro es que Ayuso se iba a presentar, 100%. Además, ella ya lo dijo desde el primer momento, que le daba absolutamente igual cuántas trabas le fuesen a poner, que ella iba a ser la presidenta del Partido Popular de Madrid, o al menos lo iba a intentar. Ahora veremos, que creo que no, si se presenta otro candidato en su contra. En cualquier caso, no creo que tenga muchas posibilidades. Complicado. Bueno, en unos minutos iremos a ese asunto, pero como siempre tenemos que comenzar con un asunto que no nos gusta demasiado, porque continúa el conflicto y nos tememos que va para mucho en Ucrania. Bueno, muchos asuntos relativos hoy a esa invasión rusa de Ucrania. En primer lugar, quería preguntaros si tenéis especiales esperanzas en esa reunión entre el representante de Exteriores y Putin con los representantes de la ONU. Pues la verdad que no hay ninguna esperanza, ¿no? Yo creo que hemos cruzado una línea a través de la cual ya no hay vuelta atrás. Entonces, hasta que Putin pueda venderle algo a su público en Rusia, no va a parar, ¿no? Y con lo cual todo esto es postureo para tratar de vender algo de imagen exterior. Bueno, y luego también mal gesto
también por parte de Putin de cerrar el grifo del gas a Polonia y a Bulgaria en las horas previas a esta reunión. Es evidente que cuando tú tienes una cierta voluntad de acuerdo, no acometes, sueles hacer gestos antes de este tipo de encuentros, o por lo menos no agravas la situación. Y desde luego esta llamada de atención, esta advertencia que lanza de facto hacia Alemania, no da atisbo alguno, no deja atisbo alguno al acuerdo. Y sobre todo por la acogida que está teniendo Polonia de los refugiados ucranianos, y que a pesar de que tanto Polonia como Bulgaria dicen que ya se veían venir esto y que tienen reservas para ello, pues ya veremos lo que dura esto en el tiempo y las consecuencias que... Sí, que tampoco hay un sustitutivo claro, porque, por ejemplo, Estados Unidos se hablaba de opción clara, pero no puede compensar lo que supone el que se haya cortado el grifo, y sobre todo a corto plazo. Pero Rusia llevaba tiempo anunciando, los países no amigables, es la denominación que ellos hacían, no le iba a permitir no pagar en rublos. Quiero decir, no nos sorprende, más que el hecho de que lo haya hecho, sí los tiempos, como decía Adrián, justo ahora. Bueno, porque Ale está buscando el momento más oportuno, que más le ha convenido. Más, hay una cuestión importante, yo veo una relación muy interesante entre cuanto mayores son más las amenazas de Rusia, los ladridos, para mí ya son como ladridos, es porque peor le va la guerra. Entonces es evidente que ha forzado la máquina ahora mismo un poco en una línea ya a la desesperada, es decir, está actuando de forma desesperada. Sí, porque esto estaba suyo. Dice, hoy además se publica, y lo publica The Objective, la publicación de un informe, el informe Wilfred Martens, en el que se analiza cómo Putin, Rusia, ha estado financiando con 85 millones de euros a las ONGs que se dedicaban a hacer campaña, a hacer activismo contra las prospecciones de gas en Europa y cualquier tipo de recurso que pudiera desviar, en un momento dado, ofrecer una alternativa al gas ruso. Es decir, yo creo que lo que ha hecho hoy con Rumanía y con lo que ha hecho hoy con Polonia es forzar la máquina. Él tenía esa jugada en la mano, la tenía en la manga. Creo que la ha soltado ahora porque, por las informaciones que llegan del frente, de diferentes informaciones, la cosa para Rusia no mejora, no tiene suficiente músculo, no ha podido reponer todo lo que ha perdido, esta nueva ofensiva tampoco está dando los frutos que esperaban, y la situación del ejército ruso en Ucrania es cada vez más crítica. Y un dato importante, además, es que esto no pilla de susto a la Unión Europea, porque hoy mismo hemos escuchado a von der Leyen decir que la Comisión Europea ya está trabajando, lleva tiempo, lleva semanas trabajando en una serie de alternativas a la energía, sobre todo al gas ruso. Y luego también, esto es una medida de presión de Putin, es evidente, pero el momento coincide con el posible sexto paquete de sanciones económicas que iba a emprender la Unión Europea y que iba a cometer hacia Rusia. Pero hay que decir que a las empresas europeas sí se les va a permitir que se paguen en rublos. Es a los estados como tal a los que en principio no se les va... Yo creo que von der Leyen no haya puntualizado sobre ese asunto. Ojo, no lo tengo tan claro. No creo que, porque entonces en la práctica la medida es relativamente ineficaz. O sea, decir, como hasta ahora estaba ocurriendo. El problema es que hay que tomar una determinación y decir hasta aquí o no. Y el peligro de contagio, como bien se apuntaba, a otros territorios como Alemania, por ejemplo, que también tienen una grandísima dependencia y tienen un peso específico dentro de la Unión Europea que a lo mejor condiciona las decisiones. Hay analistas que dicen que Alemania puede suplir esa carencia y que existen alternativas. Yo soy de la opinión de que si Alemania tuviera que renunciar al gas ruso ahora mismo, tendría una crisis que solo es equiparable a la que pudo tener después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es que hay informes que señalan que en caso de dejar el gas, que Rusia le cerrara el gas, estamos hablando de una caída del 5% del Producto Interior Bruto. Como corto plazo, además. Como poco. Sí, de todas maneras, yo creo que de todo, o sea, yo no soy dudoso, yo tengo bastante claro que aquí estamos en una lucha contra un auténtico tirano como es Putin, pero tampoco hay que ser, digamos, ingenuos, ¿no? Es decir, Putin está sancionando a países que le están proveyendo a su enemigo misiles. Entonces, ¿qué pretendemos? ¿Que le dé gas por las mañanas? O sea, me parece que hay que asumir que estamos en un contexto bélico y así son las cosas. Bueno, pues vamos a dar paso ya a José Menéndez Manzón, analista internacional, para comentar toda la situación en Rusia. Buenas noches. Buenas noches. Te quería preguntar, José, ¿por qué corta el gas ahora, justo Putin, después de la reunión con el secretario general de Naciones Unidas? ¿Se trata de demostrar su fuerza? ¿Es una estrategia? En tu opinión, ¿por qué justo esa medida ahora?
Vamos a ver, primero porque Rusia ha exigido el pago en rublos y Bulgaria y Polonia no han querido pagar en rublos. Yo creo que la pregunta no es por qué ha cortado el gas a la hora de pagar, sino por qué no se lo ha cortado a los demás y en qué han pagado los demás, en qué han pagado Austria, Alemania, etcétera. Porque en euros no ha sido. Por tanto, está usted diciendo que hay una doble vara de medir por parte de la Unión Europea, que mientras de cara a la galería intentan imponer sanciones o por lo menos demostrar fuerza ante Putin, pero que luego por detrás, ante esa dependencia del gas ruso, los fuertes, los poderosos, sí lo están haciendo, pagan el rublo. Una cosa muy sencilla. Ucrania ahora mismo sigue utilizando gas que viene de Rusia. Y imagínese Alemania. Por tanto, en tal caso, pagándole en rublos. Evidentemente. De alguna manera lo harán. Evidentemente habrá algún tipo de, no sé, ingeniería financiera, pero está claro que ese gas sigue llegando y se sigue pagando. Recordemos además que Polonia tiene otra cuestión. Polonia, el jefe del ejército polaco llegó como a amenazar con marchar sobre Kaliningrado, con recuperar Kaliningrado. Entonces, bueno, digamos que Polonia es un país manifiestamente hostil. Y una medida contra Polonia en Rusia siempre va a ser aplaudida. Entendemos. Más allá del asunto del gas, le queríamos preguntar por otros frentes, como por ejemplo lo relativo a la supuesta corrupción que se publica en diferentes medios, sobre todo rusos, sobre Ucrania y sobre Zelensky. Rusos no, sí. En la Unión Europea. Sí, pero me refiero en concreto... Sí, por eso, vamos ahora a verlo. Hay un informe especial, el informe 23-2021 de la Comisión Europea, exigiendo que se arregle el tema de las oligarquías, porque si no, la acción europea en Ucrania está llamada al fracaso. Recordemos que Poroshenko directamente, el antecesor de Zelensky, directamente por orden suya se sobreseyeron 70 investigaciones contra altos cargos. Y bueno, Zelensky es que ha aparecido en los papeles de Pandora, que es una especie de filtración gigantesca, tipo como los papeles de Panamá, y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ligado al periódico inglés The Guardian, pues descubrió que que Zelensky tiene sociedades offshore que en cuanto fue presidente las puso en manos de socios, amigos, parientes, etcétera, que manejan desde las Islas Vírgenes, Chipre y Belice una cantidad enorme de fondos, ¿no? Y que derivan de la sociedad que él tenía, su empresa que era Quartal 95. Bueno, pues esta sociedad se ha dedicado desde los paraísos fiscales a comprar inmuebles en Londres y a invertir en determinados lugares generalmente ligados a la corona británica. Pero sobre todo lo más interesante es que Zelensky depende de las ayudas de un personaje como es Igor Kolomoisky, que bueno, Kolomoisky tiene prohibida la entrada en Estados Unidos por los casos notorios de corrupción. Kolomoisky, entre otras cosas, en un banco suyo se llevó 5.000 millones de dólares de sus propios accionistas. O sea, estamos hablando de un pájaro de cuenta. Y bueno, el propio Departamento de Estado americano, el 5 de marzo del 2021, le prohibió el paso en Estados Unidos. Bueno, pues la campaña de Zelensky la pagó Kolomoisky. Y aparece también pues como estrechamente asociado con su mano derecha. Entonces, bueno, todo esto ha organizado, pues antes de febrero había organizado un escándalo. O sea, recordemos que esto hasta el 24 de febrero fue un escándalo, después ya, digamos, se ha disuelto en la nada, ¿no? Pero los hermanos Shefir, Sergei y Boris, que son las manos derechas de Zelensky, están metidos en todo este tinglado, aparecen en los papeles de Pandora por todos sitios, y cuando llegó al poder, Zelensky llegó como un purificador de Ucrania, ¿no? Y nombró un fiscal, Ruslan Reoshabka. Bueno, pues duró muy poquito tiempo. Enseguida fue quitado de en medio porque empezó a investigar de verdad. Y bueno, pues no olvidemos que Zelensky estaba en una plena caída de popularidad en febrero del 2022.
Pues señor Manjón, muchísimas gracias por sus declaraciones y pasamos a comentar precisamente esa supuesta corrupción que, como bien decía, se está publicando en medios europeos, pero sobre todo también los medios rusos hacen eco. No, y otra cosa, Transparencia Internacional hasta este año tenía a Ucrania entre los países más corruptos del mundo, estaba en la lista a la altura de Níger o de Malí. O sea, no es la prensa rusa, es la Unión Europea, es la Comisión Europea, es el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, y es Transparencia Internacional, y es gente ligada al periódico The Guardian, que no es un órgano de Putin, precisamente. Ha quedado clarísimo, señor Manjón, pues muchísimas gracias y buenas noches. A ustedes. Bueno, sí que es cierto que existen indicios claros, todo apunta hacia ello, pero una cosa no quita la otra, evidentemente. El hecho de que pueda tener apoyos externos o intereses del Reino Unido en su momento para posicionar a Zelensky o para impulsar su campaña no condiciona para la situación que se está viviendo ahora mismo en es que Ucrania. Decir que tiene intereses Reino Unido son palabras mayores, es decir, puede haber personas interpuestas, puede haber mucha corrupción. Ucrania es un país ciertamente que ha ganado en la corrupción, especialmente el presidente que era más prorruso era el más corrupto con diferencia, era una corrupción. Me acuerdo que cuando se marchó se llevó hasta los váteres que eran de oro macizo, o sea, con eso te digo ya un poco de qué iba la cosa, pero bueno, decir que esta información de Zelensky, que no es de ahora, que lleva publicada yo creo que hace 2 meses, que yo recuerde, ha estado rebotada a varios medios, lo publicó The Guardian, ha estado por ahí y de repente no sabes que se haya silenciado, es que de repente ha habido una invasión y una guerra, es decir, que es que estamos hablando de cuestiones que están en un orden de magnitud muy diferente. Claro, es decir, te encuentras con un presidente que será puro o impuro, pero que es el presidente, digamos, formal y legal de ese país, en un momento en el que ese país está siendo invadido por Rusia, ¿no? Entonces, parece que hay una especie de confabulación y no existe confabulación, lo que hay es una jerarquía de acontecimientos que es evidente que cualquier persona, porque te digo, eso que este señor acaba de comentar es accesible a cualquier persona desde hace 2 meses. Yo he accedido a ello, yo lo he leído, lo he estudiado, he visto que no es equiparable ni de lejos a lo que se quiere proyectar con esas informaciones y ese es mi análisis. Bueno, pues pasamos a más asuntos porque la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha pagado unos días de vacaciones a los periodistas en Canarias. Para hablar de ese asunto precisamente vamos a hablar con Ricardo Morado de Decisión Radio Galicia. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué motivo ha dado la alcaldesa para una proposición así tan llamativa? Pues curiosamente la alcaldesa de La Coruña, Inés Rey, ha utilizado fondos del consorcio de turismo para ofrecer a varios periodistas coruñeses la posibilidad de disfrutar de un todo gratis del 5 al 8 de mayo en un complejo en las Islas Canarias. 4 jornadas para unos cuantos periodistas coruñeses, teniendo en cuenta que desde que en 2021 la alcaldesa anunciara consultas para consensuar una estrategia de cara a la actividad turística en la ciudad de La Coruña, no se ha sabido nada más hasta este momento en el que ha saltado esta noticia, que ya en sí mismo es un escándalo, o al menos eso puede parecer, porque las intenciones que puede haber detrás de este ofrecimiento gratuito a periodistas a cargo de fondos públicos del consorcio de turismo para que se hagan un viajecito de 4 días, pues hombre, las intenciones no parecen demasiado claras, o sí, que lo cual todavía sería muchísimo peor, ¿no? Teniendo en cuenta que la ciudad de La Coruña en este momento tiene una tasa de criminalidad muy preocupante. El problema de la ocupación es algo que lleva atenazando a la ciudad y a los ciudadanos de La Coruña desde hace ya varios años. Hay un problema de limpieza en la ciudad, hay un problema de robos en comercios, hay un problema de delincuencia, de criminalidad. El hecho de que se utilicen fondos públicos para ganarse el favor del periodismo subvencionado, pues no parece desde luego muy estético. Ni estético ni ético. Imagino que ese tema lo habrá hablado con los compañeros de la prensa. ¿Qué opinan en líneas generales el resto de compañeros?
Ciertamente hay algunos que han recibido ya a través del gabinete de prensa del propio Ayuntamiento de La Coruña la invitación formal para para asistir a este viaje. La excusa de la asistencia a este viaje es para comprobar la maravillosa nueva conexión aérea y una excusa baladí, porque al fin y al cabo para eso no hace falta enviar a periodistas a Canarias. Simplemente habría que preguntarle a los usuarios de la nueva conexión aérea si funciona o no funciona, o ver si los vuelos llegan y despegan a su hora. Pero, señor Morado, esta es la excusa. Señor Morado, la pregunta es ¿a qué periodistas invita y cuál es el criterio? ¿Por qué unos periodistas sí y otros periodistas no? ¿Cuáles son los argumentos que hay y cuál es el criterio de decisión? Yo lo que puedo comentaros es que los periodistas que han hablado conmigo han recibido la invitación y la han declinado. Evidentemente, esos mismos periodistas me han pedido, por favor, que no desvele de qué medios son. En este caso son de medios compañeros de medios radiofónicos, pero sí puedo decir que no ha sido una invitación generalizada, sino que ha sido a unos cuantos medios generalistas escogidos. Esa es la información de la que dispongo, y la información directa ha sido exactamente de 2 medios radiofónicos que ya han recibido esta invitación y la han declinado. Por tanto, señor Morado, por hablar claro y por decirlo de una manera a lo mejor más evidente, quizás podría estar detrás de esto no una compra de voluntades como tal, pero sí el hecho de tener contentos a cierta prensa que tiene relevancia. Usted está hablando de medios nacionales que por tanto tienen bastante voz. Sí, desde luego. Lo que hay detrás de todo esto, evidentemente, es una maniobra para tener las opiniones a favor. Eso no es discutible. O sea, como os decía, la excusa de que se compruebe la maravillosa conexión aérea que existe ahora con Canarias, eso es una excusa que no se cree nadie. Al final, lo que hay detrás de todo esto es un intento de ganarse las opiniones a favor, habida cuenta, además, de los continuos y sucesivos escándalos que está habiendo en el Ayuntamiento de La Coruña con la alcaldesa Inés Rey, incluso dentro de su propio equipo, con los que ha tenido a lo largo de los últimos meses muchísimos problemas. De hecho, ha habido varias dimisiones dentro del seno del Ayuntamiento de La Coruña, dentro del seno de su propio equipo, y ella está tratando de tapar todos estos continuos escándalos pues con cositas como estas para tener a los medios a favor, habida cuenta además de que no podemos perder la perspectiva de que se acercan unas elecciones municipales. ¿Decisión Radio está invitado a ese viaje a Canarias? No, Decisión Radio, afortunadamente Decisión Radio no tiene ese tipo de relaciones con el Ayuntamiento de La Coruña ni con ningún otro ayuntamiento. Decisión Radio, al igual que 7NN, es un medio de comunicación libre que no tiene ningún tipo de subvención y que por eso precisamente nos cuesta tanto transmitir todo aquello que queremos transmitir, y estamos en la misma lucha que vosotros, en la batalla de las ideas y en la batalla cultural, que es al fin y al cabo de lo que se trata todo esto. Pues muchísimas gracias por atendernos esta noche y nada, veremos a ver si verdaderamente alguno de esos periodistas sí que va al viaje o si todos declinan la oferta. Muchas gracias. Desde luego yo haré seguimiento y me enteraré y lo compartiré con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Desde luego es muy llamativa. Tú te irías a Canarias, Sofía. Bueno, yo me iría a Canarias mañana. O sea, me iría, pero no hace falta que mientas, tú te irías a Canarias. Yo me iría a Canarias muy feliz, pero desde luego es cuanto menos llamativo que les hagan esta oferta, ¿no? Sí, sobre todo porque es para comprobar la conexión, pues Sí. invitemos a 4 o 5 periodistas. Pero, Claro pero el asunto es, ¿esto se financia con dinero del propio...? Vale. Es dinero... Es que no sé si a lo mejor es algún tipo de convenio con una aerolínea y con un... Dentro de la oficina de turismo, creada específicamente por el ayuntamiento, hay una división para promocionar tanto el turismo o sea, Coruña, que está pagado con dinero público, eso es lo que exacto, y para comprobar las buenas conexiones entre Coruña y Canarias, pues como demostración se invita a una serie de periodistas, que el señor Morado no ha querido desvelar quiénes eran, pero eran de medios importantes generalistas. Yo voy, casi tal y como se ha comentado el asunto, voy a casi dar una exclusiva. Hay ayuntamientos, comunidades autónomas, localidades y empresas privadas también
que no es que paguen viajes, es que lo que hacen es promocionarlo. Digo, es que, ¿sabes qué pasa? Que es que, déjame terminar, son 10 segundos. Es que yo hace 2 semanas estuve en el Parlamento Europeo, el viaje evidentemente lo paga el Parlamento Europeo, y nadie acusaría al Parlamento Europeo de querer comprarme a mí el favor. Cuando tú pagas o financias probar la conexión aérea, vamos a llamarlo viaje, a un periodista, si de verdad hay alguien que se cree que se está ganando el favor del periodista, vamos a ver, el favor de los medios de comunicación no se gana dando a probar estas líneas aéreas a periodistas, se gana poniendo publicidad institucional en según qué medios de comunicación. Y termino, y me hace mucha gracia que cuando lo hace un ayuntamiento de un color o lo hace una empresa de un color, está mal, pero hace unas semanas hemos conocido a quién da dinero a la Comunidad de Madrid y a quién no, estoy hablando de medios de comunicación, y nadie se lleva las manos. Pero Adrián, este es el problema. No es solo el viaje, es el viaje y 4 días de gastos pagados en hotel. Y hace 2 semanas... Para probar la conexión aérea. Y hace 2 semanas no se también... lleva nadie las manos a la cabeza, yo creo que es como decir que es que eso le ocurre con lo mismo que con lo de Rusia, que a nadie le importaba la guerra de Afganistán, hubo mucha polémica. Todo el mundo le importa todo ese tipo de cosas, lo que pasa es que importan todas, y hay varias prácticas, entre ellas, lógicamente, es pagarte un viaje a Tenerife para que pruebes una conexión aérea. Javier, no te pienses que te estoy boicoteando, no quiero que hables, lo vas a hacer en apenas unos segundos porque tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ojo, que nadie se mueva. En apenas unos instantes, Alvise Pérez estará aquí en nuestro plató para contestar a Ana Pastor después de que fuera desestimada la demanda de la periodista contra él. Neutral, la verificadora de Ana Pastor, parece ser que sí, hay indicios claros, recibe dinero público. Enseguida volvemos. Lo que estamos viendo la asistencia de los sanitarios, también de la policía, que se ha personado en la calle Alcocer, en el número 41 de esta calle, que está en el distrito de Villaverde, en Madrid. Allí un joven de 18 años ha sido apuñalado, en lo que todo indica ha sido una reyerta entre bandas, ahora se dicen juveniles, en su día se decía bandas latinas. El joven, decimos, ha fallecido después de recibir varias puñaladas en el abdomen y en la espalda. Hasta ese lugar se ha desplazado nuestra compañera Laura Luengo, que creo que además ha podido pulsar la opinión de los vecinos, que están más que preocupados por este suceso. Sí, este mediodía, en torno a las 12:30, el SAMUR confirmaba el fallecimiento del joven de 18 años tras ser apuñalado en la espalda y el abdomen. Varias fuentes policiales han indicado que en el lugar de los hechos han encontrado varios cuchillos que ya han sido requisados. Además, varios testigos también han indicado que los asaltantes eran 10 latinos menores de edad, según han indicado. No es el primer caso de violencia callejera que ocurre en esta zona, y los vecinos aseguran que tienen miedo de que no se ponga solución a este problema. Escuchen. Bastante. O sea, que es algo habitual. Sí. ¿Y qué solución cree que podría arreglar este problema? Policía y educación. No lo veo seguro. No he visto solución porque sigue pasando, y acoso callejero también. Y a las personas que les pasen, pues que no los dejen libres a los 2 días, sino que paguen bien por lo que han hecho. Pero ahora, como nos han venido toda esta gente ahora mismo nueva y todo eso, y ahora es que yo no sé si no tienen corazón para matar enseguida a cualquier persona. Que me perdonen, yo de verdad es muy mal decirlo, pero el que lo haga, que la pague. No es matarle, pero ahora mismo que le den un veneno o le tengan metido en un cuchitrín para que se muera él solo. Sí es seguro, pero dependiendo también de los jóvenes en qué cosas estén metidas, ¿sabes? Ahora mismo la verdad que no se está volviendo muy segura, porque por lo visto están viniendo bandas de ahí de Villaverde Bajo. Ha habido varios altercados, pero lo que pasa es que no es normal que a la 1 de la tarde haya habido estos episodios. Entonces yo creo que ya también se tienen que tomar asuntos en la medida de la seguridad de los ciudadanos. Yo la verdad que haría una limpia de todo lo que ha venido. A ver, palabras gruesas, evidentemente, pero también entendemos la preocupación de los vecinos. Sofía, es que esto ha sido a las 12:30. Lo que te iba a decir, Juanma, lo llamativo es que ya ni siquiera es por la noche que dices, no hay nadie presente, es que a plena luz del día, con vecinos delante, o sea, la situación es realmente alarmante. Entendéis que, más allá, insistimos, disculpamos a las palabras gruesas de algunos de los vecinos, pero que haya preocupación. Hombre, no es para menos. Es que
Yo creo que hay estadísticamente no sé hasta qué punto el cómputo general es muy determinante, pero lo que sí hay es un constante goteo últimamente de noticias de homicidios, ¿no? Y básicamente muchos de ellos relacionados con actividades de bandas. Que se haga a plena luz del día, no sé, yo no soy experto en seguridad, pero lo que echo de menos es la figura de la patrulla policial. No sé. Es que el problema es que sí que es cierto, si analizamos las cifras de siniestralidad, y en España en los últimos años se dicen desde los canales oficiales, está descendiendo la siniestralidad, está descendiendo la delincuencia. Claro, el problema es que es como si empatas las medallas de bronce y las medallas de oro y simplemente calculas el número de medallas por igual. No es lo mismo un hurto que un asesinato, que una violación, que un apuñalamiento. Y dicen, en el global los delitos bajan. El problema es que este tipo de delitos están creciendo cada vez más. Sí, acaso es cierto también que los hurtos y los pequeños delitos bajan, pero estas situaciones que son relativamente comunes, antes no las veíamos. Lo estuve mirando y fíjate, tengo tan mala memoria, porque lo que me preocupaba eran los homicidios, no ver cómo era la estadística de los homicidios. Y creo recordar, lo que pasa es que claro, me puedo equivocar, que había bajado la cifra de homicidios. La cuestión es que dentro de esos homicidios, ¿cuál es la tipología que es dominante? Eso es lo que no puedes averiguar. Es decir, si no puedes discriminar si esos homicidios son pues, simplemente pues, un robo con fuerza que acaba en homicidio, pero una banda de ladrones habituales, o de esos homicidios hay una parte creciente que es precisamente producto de... Hemos entrevistado a policías en numerosas ocasiones y nos han comentado justo eso, que es que el tema de las bandas latinas es como ya ascender de categoría, o sea, cada vez tienes que enfrentarte a situaciones peores, cometer delitos peores, porque eso a ti te da más prestigio dentro de la banda, te da categoría. Y luego yo quería apuntar, Juanma, lo que decías, los comentarios gruesos de los vecinos, sí, obviamente han sido comentarios gruesos, pero también es que hay que recordar que Villaverde ya ha sido escenario de este tipo de situaciones más veces. De hecho, el pasado 5 de noviembre, un policía se vio obligado a abatir a un joven que le amenazaba con un cuchillo. Entonces, también hay que entender que los vecinos ya tengan cierto hartazgo de pasear por la calle y poder ver una escena como la que han vivido hoy. Y eso, al hilo de lo que estabas comentando, Sofía, estamos viendo las imágenes de nuestro reportero Josué Cárdenas, que ese mismo día tuvo que salir escoltado por la policía, porque informando de el hecho de que la policía abatiese a esa persona que les amenazaba con un cuchillo, que había intentado entrar en un ambulatorio y que había amenazado con el mismo cuchillo a varias personas, que no eran capaces de reducirle y que intentó abalanzarse sobre varios de ellos para apuñalarles cuando no les quedó más opción que reducirle con el arma. Por desgracia, falleció esa persona. Pues contando tal cual lo que estamos narrando ahora mismo, que son los hechos tal cual sucedieron, tuvo que salir escoltado por la policía porque algunos de los miembros de esas bandas le estuvieron amenazando, aparte insultando, increpando y amenazando de muerte. Claro, pero como en todo problema complejo, aquí hay un montón de cosas que están fallando. Los chicos deberían estar en el colegio. ¿Quién controla eso? Parece que nadie. Efectivamente, decía Javier, ¿qué ocurre con las patrullas que deberían estar patrullando esas calles? Es decir, hay muchos controles que se están no produciendo para que se termine viendo las imágenes que estamos viendo, ¿no? Con lo cual, yo creo que antes las bandas latinas eran un caso aislado, cada vez es más habitual. Yo quiero pensar que todavía estamos a tiempo de controlar esta situación. Si se nos va de las manos, estamos ante un gravísimo problema de orden público. De todas maneras, también por intentar no quedarnos solo en el dedo que señala, sino también intentar ver la luna o ver el árbol y no el bosque, al final esto es un síntoma. No es la enfermedad, o sea, me explico, ¿no? Es normal que exista cierta inseguridad en los vecinos, es normal que exista esta preocupación, pero antes un apunte, España es uno de los países más seguros del mundo, lo ha deslizado Javier, y es así, es uno de los países con menor índice de criminalidad, esto por un lado, y por otro lado, al final tú puedes poner una patrulla en cada esquina de policía, pero no van a dejar de existir las bandas latinas. ¿Cómo dejan de existir? Primero, invertir tanto en cuerpos policiales para investigar las causas y desarticularlas, pero también invertir en planes educativos y culturales de integración de jóvenes, porque muchas de estas bandas, y lo decía Raquel, se nutren de jóvenes desamparados, jóvenes que no consiguen integrarse, jóvenes que algunos de ellos probablemente no tengan familia o simplemente tienen muchísimas carencias. Entonces se nutren de este tipo de jóvenes y a muchos de ellos además se les obliga a hacer este tipo de rituales de iniciación y esto forma parte al final de su propia identidad. Cuando tú sientes que no formas parte de nada, cuando tú sientes que no tienes casa, pues acudes a este tipo de bandas y por lo menos tienes un grupo con el que te sientes identificado. Son su familia para ellos. Social. Y por cierto,
algunos sí que tienen familia, pero por desgracia las condiciones económicas de esas familias en las que sus padres tienen que estar trabajando todo el día, no tienen con quién dejarles, les hace vivir una situación de desamparo que evidentemente no justifica que acaben de esta forma, pero que también es indudable que también hay que poner una red social que evite estas circunstancias, no solamente dedicarse al castigo cuando suceden sucesos así. También hay una banalización de la violencia, ¿eh? O sea, es decir, yo he conocido a personas que han pasado por situaciones difíciles en su vida y unos escogen un camino y otros escogen otro y no están en una posición de ventaja uno respecto al otro. Es decir, existe también una cuestión de banalización del mal, de la violencia, es decir, y que es algo lúdico. Esto es lo que se llama la sociedad del tedio. Esto es una cosa que no es nueva. Es decir, cuando una sociedad se vuelve tediosa, cae la anomia y de la anomia al entretenimiento sádico o violento, ahí medio paso. Es decir, yo creo que sí es importante la patrulla vecinal y creo que es importante desde el punto de vista disuasorio, sí, porque yo he vivido experiencias propias en primera persona en las que una persona ha sido atacada y la policía es diligente y es rápida, pero como no está patrullando por la zona, tarda bastante en hacer acto de presencia y la presencia. Ahora igual, cuando ya esto está fuera de control, ahora ya poner unos patrulleros, 2 señores patrullando, igual no marca mucha diferencia, pero esa presencia permanente, esa sensación de que sabes que en un momento dado, doblando la esquina, pueden aparecer los señores que están haciendo su patrulla, pues también es un alicate, un acicate, qué cosas tengo, de seguridad. ¿Sabes? Yo creo que todo suma, efectivamente es complejo. Porque es un problema muy complejo, pero solo actividades culturales y tal, mira, le vas a meter en el primer actividad cultural, el segundo día te va a hacer una pedorreta, ¿me entiendes? Es decir, es que es una cuestión de inquietud. En eso no es cuestión de... Yo creo que Adrián no se refería a actividades culturales de que se vayan a ver un museo todos juntos. Yo creo... Pero es que el problema es que también, especialmente este gobierno, por ejemplo, en vez de centrarse en integrar a estas personas en la sociedad, lo que hace es fomentar de alguna manera, y a lo mejor creyendo que hacen el bien, sobre todo especialmente con creo que es una secretaria de Estado antirracismo o algo así, que lo que hacen es un poco... en vez de fomentar esa cultura, que a lo mejor puede estar bien, oye, por supuesto cada uno tiene sus raíces y las tiene que guardar, y yo he vivido fuera de España y las he guardado a pesar de no vivir en España. Pero sí que es verdad que no es lo mismo fomentar la cultura que fomentarlos. Un poco discordante, Raquel. Estabas hablando del gobierno, pero está demostrado por estudios y por informes que este tipo de planes han de abordarse cuanto más cerca del terreno, mejor, o sea, al nivel más ínfimo, me refiero, a nivel local, a nivel municipal. Entonces, es evidente que el gobierno central tiene que invertir dinero en este tipo de proyectos, pero también es evidente que son las comunidades autónomas y sobre todo los ayuntamientos los que tienen que hacer frente, porque los ayuntamientos son los que mejor conocen la realidad de la zona. Entonces, yo no señalaría tanto solo arriba, sino que es un problema que es vertical. No, pero yo me refería al gobierno por los planes que hace antirracismo, que al final terminan fomentando más el racismo. Que sí, bueno, establecen un racismo válido y un racismo inválido, no válido. Bueno, lo que es importante es que este tipo de situaciones dejen de producirse y bueno, nosotros vamos a pasar a más asuntos, porque esta mañana ha habido sesión de control, eso sí, protagonizada una vez más por aquel supuesto espionaje a los líderes independentistas. Además, ha habido cruce de acusaciones entre Gabriel Rufián y Pedro Sánchez y reproches hacia la ministra de Defensa, Margarita Robles. Meritxell Batet se posiciona del lado del gobierno e impulsa un cambio en la formación de la Comisión de Secretos Oficiales para que el PP no pueda vetar la entrada de Esquerra Republicana y Bildu, algo que no ha gustado ni al Partido Popular. Usted elige entre meterlos a ellos en los secretos oficiales o dedicarse con nosotros a buscar salida para los españoles. Ni a Vox. Señora Batet, exigimos su inmediata dimisión, porque usted no desaprovecha la ocasión para prostituir esta Cámara. Una estrategia por parte de la presidenta de la Cámara Baja que no ha servido para mejorar la relación del gobierno con sus socios. Por supuesto que el Estado ha espiado, espía y espiará. Y el Congreso pide la cabeza de Margarita Robles. La señora Margarita Robles ha justificado un espionaje masivo a abogados, a activistas y a representantes públicos en sede parlamentaria. O sea, está siendo la mejor ministra del Partido Popular. Rufián le advierte a Sánchez. Pero de momento
Pídale el teléfono al señor Casero. Tanta disputa y recriminación que Sánchez ya no sabe ni de dónde le vienen las acusaciones. Señora Abascal, o mejor dicho, señor Rufián, discúlpeme. Señor presidente, que me espíen, vale, pero que me llame Abascal ya me fastidia. Bueno, chascarrillo Qué gracioso. de Rufián, como nos tiene acostumbrados habitualmente. Pero citaba a Sofía a una persona, Margarita Robles, sobre la que parece que ahora mismo se desatan todas las iras, tanto del independentismo como, ojo, de Podemos. También forma parte del gobierno. Y Adrián, la tenían ganas a la ministra de Defensa. Sí, bueno, claro, es que no es para menos. Margarita Robles, desde el principio, fue una de las ministras más criticadas por Unidas Podemos y que menos gustaba a los morados. Hemos visto en los últimos meses no pocas ocasiones en las que ha entrado en el cuerpo a cuerpo, por ejemplo, con Ione Belarra, con el tema de las armas a Ucrania, con la cuestión del Sáhara Occidental. Ha habido un choque constante. Y ahora es evidente el por qué Podemos la pone en el disparadero. Primero porque lo dice Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias dice que está fuera de la política, pero es evidente que sigue en cierto modo a los mandos. Esto por un lado. Y por otro, vamos a ver, aquí ha habido un problema. No voy a entrar otra vez en lo mismo que dije la semana pasada, porque además se ha dicho en muchas ocasiones, pero aquí ha habido un problema. Y por acción o por omisión, haya pasado lo que haya pasado, Margarita Robles es de facto la responsable, porque Defensa es el responsable, es la cartera responsable del Centro Nacional de Inteligencia. Entonces, insisto, por acción o por omisión, quien tiene que dar las explicaciones y quien tiene que dar la cara es Margarita Robles. Si no lo hace, pues entiendo que los afectados o los que entienden e interpretan que este espionaje no es de recibo, pues pidan su cabeza, es lo más natural. Y es lo que hemos visto esta mañana. Y Adrián, la presión va a seguir creciendo en los próximos días. ¿Acaso no ha dado explicaciones diciendo denuncien en el caso de que tengan algún indicio? No ha dado explicaciones porque la oposición puede denunciar, quien quiera puede denunciar, pero existen dos leyes, que son la Ley de Secretos Oficiales y la Ley de Seguridad Nacional, que a buen seguro ampararán al CNI. Estas explicaciones el Gobierno, o mejor dicho la parte socialista del Gobierno, quiere tratarlas en la Comisión de Secretos Oficiales. Precisamente el otro día estuve hablando con un ministro del PSOE y me decía, es que si alguno de nosotros habla de secretos oficiales de manera pública, al día siguiente un juez te puede inhabilitar. Entonces ellos se apoyan en esto. ¿Qué pasa? Que la oposición no está diciendo, nosotros no queremos que nos den secretos oficiales, nosotros queremos saber, oye, ¿se ha investigado? De hecho, ¿se va a investigar si se ha investigado? De hecho, la pregunta esta mañana de Rufián era clara. No le estoy preguntando si ha habido espionaje, le estoy preguntando si va a investigar si se ha espiado. Entonces, y luego todos sabemos cómo funcionan también este tipo de cloacas. Entonces, es un asunto muy complejo. Es un asunto muy complejo, bien por acción o bien por omisión. ¿Son cloacas, Javier Venegas? Yo creo que, es que hemos asumido como normal, como una cosa normal, que haya partidos en el Parlamento que han participado y participan y se reafirman en la inconstitucionalidad de una acción que todos recordamos muy vívidamente, ¿no? Y nadie ha renegado de ella. Es decir, tenemos una situación de excepción, de excepcionalidad permanente en la institución, que es una de las instituciones principales, que es el Parlamento. Tenemos sentados en el Parlamento a personas que están trabajando y cooperando para desmontar el Estado español, y para que se incumpla y se institucionalice, el incumplimiento constante de la Constitución. Cataluña vive, y lo hemos normalizado, en manos de unos políticos, a los que estos señores forman parte, y no te hablo ya de Bildu, que están constantemente en la subversión del orden constitucional. Es decir, que los espíen me parece lo más normal del mundo. Es decir, porque si tenemos... Y les investiguen. Claro, es que el problema está en la terminología. Es que investigar un hipotético delito, que se está intentando cometer un hipotético delito, no es espiar, es investigar. Es que no solo es que se ha intentado cometer. Todo el mundo lo sabe, lo hemos visto todos, es decir, no nos lo han contado. Se han reafirmado los propios responsables de esa situación, o sea, los que han provocado esa situación. No se retractan, siguen en ello, y además hay que darles explicaciones. Es una cosa de verdad, es decir, claro, como hemos cruzado una extraña línea en que todo es rarísimo, ¿no? Entonces, como
algo anormal está normalizado en el Parlamento, pues todo lo que debería ser normal en una situación de defensa de la legalidad vigente y del Estado y de la Constitución se convierte en anormal. Bueno, me vais a permitir el chascarrillo, es que no puedo evitarlo. Cuando has hablado de desarticular el Estado, pensaba que me estabas hablando de Vox y su tendencia a proponer que se eliminen las autonomías. Vamos a ver, ahí te voy a interrumpir. Esa asociación de la democracia con el modelo autonómico es una de las aberraciones más gordas que puede existir. Porque a ti no te guste. No, perdona, es que tú... a día de hoy, el proponer la eliminación de las autonomías es ir contra la pedir de forma legal. Que se interrumpa, que estoy aquí en pero nos estamos yendo a un chascarrillo. No, pero es que no sé... Un segundo, para no mezclar... Lo que acabas de decir es una cosa muy gorda. Deja de terminar, Adrián, y ahora si queréis... Tengo justo enfrente, según me pilla el tiro de cámara, pone Pegasus y tengo al señor Puigdemont y a Pere Aragonés. Puedo comprar el argumento de decir, no, es que se ha espiado para evitar... No, perdona, es que el hecho de utilizar y meterte en el móvil de una persona es espiar. No, pero si quieres utilizar investigar, judicial, no. Utilicemos el verbo investigar. Tenemos a Puigdemont y a Pere Aragonés ahí al lado de Pegasus. Y yo me pregunto, si lo que se pretendía era frenar un golpe de Estado y lo que se pretendía era investigar al independentismo por el golpe de Estado, ¿por qué ese señor, que es el principal propulsor, no está investigado y no espiado, como decís, por Pegasus? ¿Y tú Carlos, ¿Cómo? Porque no figura en la lista de Me encanta esa pregunta. Pero a mí me encanta esa pregunta. Digo más. Efectivamente. ¿Por qué continúa figura? Que me gusta la línea. Junqueras tampoco. Claro que no, pero es que ¿por qué figura, por ejemplo, Pere Aragonés, que ya un juez dijo, no, es que este señor tiene que desfilar por el Supremo? Y otro juez le dijo, no al lugar, porque no tiene nada que ver. ¿Por qué abogados? ¿Por qué familiares? Digo más, es que yo mismo me he visto expuesto, porque algunos de los que salen en la lista, yo me he mensajeado con ellos. Entonces, ¿en qué se basa? ¿Qué juez determina? O sea, y además es que luego me hace mucha gracia, es que vamos muchos de liberales, pero esto es una intromisión del Estado en los teléfonos y la privacidad pero, de Adrián, personas que no han hecho nada. Según las fuentes del CNI, con las que hemos consultado nosotros, nos habló, por ejemplo, ayer Miguel Ángel Pérez, también desde Libertad Digital, lo que se dice desde el CNI es que las investigaciones se han hecho de forma puntual en casos concretos. El hecho de que Puigdemont o que Junqueras no estén está justificado en tal caso en que en otros sumarios estarían investigados por otro tipo de circunstancias. Y solo en ese caso... ¿Por qué se investiga, y utilizo investigo, por qué se espía a Jon Iñárritu en diciembre del 2020? ¿Qué precepto o bajo qué motivación? Pero es que, vamos a ver, un segundo. En la Comisión de Secretos Oficiales. A ver, vamos a intentar. Javier Martínez de Fresneda y ahora Raquel Tejero, yo lanzo son demasiado educados. Una batería de preguntas. ¿Luis Bárcenas fue espiado o investigado? Adrián. ¿Las apunto y luego las...? No, puedes responder. Sin ser pasapalabra podemos responder. Vale, mira... rápido. O sea, ¿investigado o espiado? Luis Bárcenas fue investigado porque existía... Hay una diferencia. Déjame terminar de argumentar. Vale, pero espera, pues si quieres termina de todos estos argumentos y luego lo vemos. Venga, un segundo, por favor. Termina con... En el marco de una investigación judicial, el Estado de Derecho, que sostiene el liberalismo, ¿vale?, ampara a los jueces para que se utilicen determinados medios que violentan la libertad individual para investigar un delito. Evidente, desde hace 3 siglos. Entonces, estos señores, qué casualidad, no se les espía por rivales políticos, porque hay muchos más partidos, lamentablemente, en España nacionalistas. ¿Se ha investigado al señor Trevijano de Canarias? No. ¿Se ha investigado al señor Ortúzar del Partido Nacionalista Vasco? No, no se les investiga por nacionalistas, se les investiga por connivencia en la comisión de un ilícito. No un ilícito, en mi opinión, un ilícito según ha dictaminado el Tribunal Supremo. Entonces, yo creo que es evidente que el Centro Nacional de Inteligencia, como por cierto muy bien ha dicho Margarita Robles, no es que tuviera un motivo, es que tenía 25 motivos para investigar a estos señores. Y la polémica aquí termina, y perdón Adrián, cuando si el Centro Nacional de Inteligencia se ve obligado ante un juez, que así funciona el Estado de Derecho, a sacar la orden judicial y la tiene, pregunto, ¿qué escándalo hay? Vale. Si estos señores hacen bandera de lo volveremos a hacer, ¿qué escándalo hay? Un segundo, Adrián, vamos a intentar que también hable Raquel y a continuación ya. No, vamos a ver. Lo primero es que el CNI tiene unas particularidades que no son desconocidas para nadie, a pesar de que desconocemos muchas de las cosas y muchas de las investigaciones, porque para eso está el CNI.
Lo segundo es que la señora Margarita Robles estaba en el disparadero desde el punto, desde el día número 1, porque es la ministra más alejada de los pensamientos de Podemos y les ha criticado en muchas ocasiones desde un principio. Por lo tanto, era la tormenta perfecta especialmente para Podemos, que se ha metido aquí para intentar ganar esta pelea que no la podía ganar de ninguna de las maneras. Y lo tercero, en cuanto hay un respaldo judicial, yo efectivamente estoy con Javier que yo ya no veo ningún tipo de escándalo. Vamos a ver. El señor Pere Aragonés, a pesar de que no sea el señor Puigdemont, efectivamente ahora mismo tiene un papel muy importante y lo han dicho 2 millones de veces. En cuanto podamos, vamos a hacer una nueva república en Cataluña. Esperamos que dure más de 8 segundos, como lo anterior, pero lo van a volver a hacer. Es que en ningún momento, ¿por qué no se está hablando tanto de Pegasus y no se está hablando, por ejemplo, del tema que ha sacado el debate en exclusiva, en el que sacan los archivos de cómo el gobierno ha justificado los indultos a los presos independentistas, que los justificaba con artículos del País? Eso no nos parece a ninguno una locura. O sea, vamos a ver, es que en este momento en el que estamos, si nosotros creemos que los independentistas se han quedado quietos, se han quedado callados y se van a quedar dentro del marco de la legalidad, es que no es que ser ingenuo, es que sinceramente Y una pregunta también, los tiempos. Porque esto se sabía desde hace ya bastante tiempo. Desde 2019, ya les habían avisado. Estaban avisados. Les llamaron. Roger Torrent, por ejemplo, estaba avisado desde el año 2019, como se confirma en ese informe publicado por el City Lab de la Universidad de Toronto. Sabía que estaba investigado y en ese momento estaban negociando los indultos. En 2019 y es ahora cuando se negociar los indultos. O sea, cuando tú negocias los indultos te quedas calladito y ahora lo dices. Le llamaron desde el City Lab, les dicen que están siendo investigados cuando constatan como... Pero en ese momento... Era otro caso Faisán. Pero vamos a ver, porque firman, ellos no lo, y además lo han explicado muy claramente y muchas veces. Es una de las principales preguntas que se les ha hecho, es cómo Adrián, se han enterado. Nos cuentas toda esa información en unos minutos porque tenemos que hacer una pausa. En breve nos contestas. Están viendo en su pantalla a Alvise Pérez, lo habíamos anunciado, en apenas unos instantes se va a sentar en esta mesa aquel del que todo el mundo ha hablado, por lo menos hoy en redes sociales. Yo sé que para él es común ser trending topic, pero hoy lo ha sido con mayor razón todavía. Recordemos que ha ganado, se ha desestimado esa demanda que había interpuesto Ana Pastor contra él después de declarar que la supuesta verificadora, decimos supuesta porque después de saber, como él mismo habría demostrado con diferente documentación, recibe dinero público, por tanto su independencia estaría más que cuestionada. Ana Pastor le demandó y hoy ha sido desestimada esa demanda. No solo eso, sino que además la periodista de La Sexta tendrá que pagar las costas procesales de ese juicio. En fin, en unos segundos se sentará en esta mesa y creo que no solamente vamos a hablar de ese tema. Y nosotros continuamos con el tenso asunto, como también se veía en esta mesa por el intercambio de opiniones, del supuesto espionaje, Adrián. He apuntado, y por ser muy breve, las dos preguntas de Javier, que luego me echa la bronca porque no le respondo. Y la respuesta para la misma pregunta es... la respuesta para las dos preguntas la voy a aglutinar en la misma. Me hablabas de Luis Bárcenas y me hablabas de qué pasaba si había una orden judicial. Las dos te las respondo al mismo tiempo. La diferencia entre espiar ilegalmente y ser investigado, incluso espiado, porque no, el espiar a lo mejor puede ser algo peyorativo, pero sigue siendo una investigación y una intromisión en la privacidad, va en función de si hay una orden judicial o no, como bien dices. Ahora bien, esa orden judicial tiene que estar motivada. Y lo que yo aquí cuestiono es si hay orden judicial, que puede haberla, y ahora explicar este punto también, que alguien me explique, o que ese juez o el policía que la haya firmado me explique qué motivación tiene para meterse en el teléfono de, por ejemplo, Jon Iñárritu en diciembre del 2020. A mí que me lo expliquen, porque hay gente investigada, espiada, llamadlo X, que no tiene vínculos con el 1O, es simplemente independentista. Que se sepa. Bueno, pero es que tú... Vamos a ver, pero es que tú no puedes coger el censo de Cataluña. Pero Adrián, ¿tú crees que entonces el CNI cogió el teléfono, empezó aleatoriamente con las páginas amarillas? No, es evidente que no, cogieron a un grupo selecto, pero es que si ese grupo selecto
no está motivada el espionaje o la investigación hacia ellos. Es una falacia, estás poniendo en duda algo que no conoces. Pero insisto, es que he deslizado la pregunta. ¿Qué tiene que ver con el 1 y con el independentismo catalán el señor Iñárritu en diciembre del 2020? Uno de los espiados. Pero Adrián, eso sería siempre que estuviese únicamente circunscrito al 1 de octubre. El CNI puede investigarles por diferentes motivos y llámanos locos por el hecho de que miembros de Bildu, es que muchos en el pasado, aparte de ser condenados, han tenido conexiones con gente que también ha cometido diferentes delitos. Es decir, la investigación podría exceder el 1 de octubre. Que salga el juez, si lo que quiere, por cierto, esto ya, si es que podemos opinar lo que queramos, lo que quieren los partidos y lo que están pidiendo es que nos expliquen quién, qué, por qué, a quién y qué datos. Esto es lo que piden y esto es lo que no se les da. Y por otra parte, y por continuar con la pregunta, vamos a ver. Resulta que al principio se decía que no se había espiado. Luego que sí, pero poco. Ahora resulta que es que sí que se está espiando y que había una orden judicial. Insisto, aquí no se trata de desmontar secretos oficiales, aquí no se trata de atentar y hacer pública información que atente contra la seguridad nacional, porque yo además soy soy un fervoroso defensor de la seguridad nacional y que hay cosas que no tienen el por qué ver la luz. Pero yo necesito, para yo sentirme, yo y otros dirigentes políticos, se necesita seguridad. Ahora mismo, ¿qué salvaguarda hay que, por ejemplo, el señor Rufián no esté siendo espiado con el teléfono? ¿Y qué ha hecho el señor Rufián para esto? Decías, bueno, es que no sabemos si tiene vínculos esa persona o no con el independentismo. Pues es que si no lo sabes... Ahora no hablo de Rufián, ahora hablo de lo que decía Juanma, de que es que hay personas, yo decía, hay personas que han sido espiadas y no tienen vínculos directos con el 1O ni con el independentismo. Decía Juanma, bueno, que sepamos, evidentemente, que sepamos, es que tú no puedes firmar una orden de investigar a nadie así cogiendo el censo de Cataluña y decir, vale, este es amigo de Puigdemont. Es que eso lo estás diciendo tú no lo sabes, es que tú no lo sabes. Pero es que el juez tampoco. No, ¿por qué? Porque Jon Iñárritu no tiene ningún vínculo directo. Eso es lo que tú no sabes. Es que pero vamos a ver, eso es lo que yo no sé. Que expliquen qué motivación, qué motiva no tienen por qué espiar. Explicarlo. Es decir, si atañe a la seguridad nacional, ten por seguro que está sujeto a derecho. Te hago una pregunta. Pero entonces tenemos que hacer... Pero sin respuesta, una pregunta retórica, entonces. Lanzo respuesta rápida. Los ciudadanos entonces tenemos que tener un ejercicio de fe, confiar en que efectivamente los ciudadanos que son respetuosos con la ley y que son respetuosos con el Estado de Derecho. Mira, yo soy respetuoso por la ley. Javier, no y tenemos, por desgracia, no tenemos tiempo para más. Javier Martínez Fresneda. La pregunta, ¿el teléfono de Isabel Díaz Ayuso ha podido ser investigado en el marco de la investigación con su hermana? Espero que no. Porque entonces esperas que no, pero si tú decías que olía fatal el asunto, pues tendrán que investigarlo. Pero vamos a ver, yo opino que no hay ningún la investigación, el hecho de espiar, y hablo de espiar, de meterte en la privacidad del teléfono móvil, para eso tiene que estar muy motivado. Me da igual quién sea. La señora Ayuso no la pueden pichar. Es que todavía no sabemos si está muy motivado, ¿vale? ¿No, Adrián? Si es que ese es el asunto. Vale, pues que lo expliquen. Si es que lo que lo expliquen. Que salga vamos a seguir así. Motivación. ¿No? Y sobre todo, la pregunta que a mí siempre me hago cuando se habla de ese tema, ¿cómo puede ser algo tan indignante, tan escandaloso, que atente tanto contra la privacidad, contra los derechos individuales, lo sepas en 2019 y te indignes en 2022? Porque firman un contrato... firman un contrato de confidencialidad. Yo quería puntualizar una cosa. Tienen que... Javier, no quiero estar de profe malo, pero es que de verdad tenemos un montón de temas porque la actualidad hoy ha sido... Es que era lo de las autonomías comparadas, es una falacia bastante peligrosa. Más que está siendo la actualidad y las polémicas cuantiosas, y tenemos que hablar de otra, porque a lo mejor, como Rufián ha dicho en esa tensa sesión parlamentaria, en el Partido Socialista tienen que estar llamando ya a casero el diputado del Partido Popular que se equivocó en la votación de la reforma laboral, porque en ese decreto que se va a votar dentro de muy poco, Paloma Guardia, no tiene todas consigo el Partido Socialista. El pasado 30 de marzo se publicó en el BOE el decreto ley con medidas para amortiguar el encarecimiento de los combustibles, denominado Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias de la Guerra en Ucrania. Este decreto ley, como manda el artículo 85 de la Constitución, tiene que ser convalidado o anulado por el Congreso de los Diputados. Y la Cámara lo votará mañana. Si el Gobierno pierde la votación, el decreto ley es derogado y sus medidas anuladas. Para su convalidación solo se necesitan más votos afirmativos que negativos. El Gobierno de Sánchez se encuentra ante la misma angustia que ya pasó con la votación del decreto ley de la reforma laboral.
contar los votos uno a uno. En estos momentos, el Gobierno cuenta con los siguientes diputados. El PSOE, 120 votos. Unidas Podemos, 33. PNV, 6. PDeCAT, 4. Más País, 2. Y Compromís, 1. En total, 166 votos a favor. Se calcula que el grupo mixto puedan salir otros 6 votos a favor, con lo que llegaría a 172 votos. Dos de los aliados tradicionales de Sánchez en esta legislatura, Esquerra Republicana y Bildu, no se han pronunciado acerca de su decisión y mucho ha tenido que ver la trama Pegasus, como ya anunció ayer Gabriel Rufián. Escuchen. Como sabe, nunca adelantamos el sentido del voto. Pero sí que le voy a decir algo, y creo que también todos y todas aquellos que trabajamos aquí hace ya algún tiempo lo sabemos. El único idioma que entiende el PSOE es tocarle la agenda legislativa. Bueno, entonces el Gobierno se está viendo obligado a buscar otros apoyos fuera de sus socios preferentes. Vox se sitúa en el no y la duda queda entre Ciudadanos y el PP, que se mueven entre el no y la abstención. Todo puede pasar, incluso que algún diputado del Partido Popular vuelva a equivocarse al votar. Muchísimas gracias, Paloma. Bueno, vemos que el reparto de votos no queda muy claro que esa reforma vaya a salir adelante, que ese decreto, mejor dicho, perdón, vaya a salir adelante. No queda muy claro y además es que con el Partido Popular han sido muy dejados, si se me permite decir así. Vamos a ver, no puede ser que te envíen un plan económico, te guste o no, y que directamente digas: ay, es que no me lo he leído, es que no he tenido tiempo para leerme. Lo que ha hecho el Partido Popular es remitirle otra carta, hablar además con Montero y decirle: son 4 puntos, vamos a negociar, no simplemente los vas a cumplir, no, vamos a negociar, sí, no me haces caso, no cuentes con los nuestros, y por lo tanto pues ya se le complica más el asunto. Y hay otros grupos que también están buscando esto como método de presión. De todas maneras, es que algunos venimos denunciando el modus operandi de negociación que maneja el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados desde hace mucho tiempo. Le pasa con sus socios parlamentarios, por mucho que se diga, no, son sus socios, no, le pasa también con sus socios parlamentarios y le está pasando ahora, pasó con la reforma laboral, y es, ellos redactan su articulado, ellos lo aprueban en Consejo de Ministros y dicen: estos son lentejas, o las quieres o las dejas. Y evidentemente son fuerzas políticas que son de distinto signo, de distinto color y que tienen sus intereses y sus propias demandas, pues entienden que es un gesto muy feo para ellos. Como igual de feo, y le decía Raquel, es el hecho de que el líder de la oposición te mande un plan económico y ni siquiera obtengas una respuesta. También te digo que esto también parece un poco de donde las dan las toman, porque es que el Partido Socialista se enteró de quién era su interlocutor por el Consejo General del Poder Judicial por la prensa, no porque se lo dijera el Partido Popular. Adrián, hay que decir, hablabas del líder del partido principal de la oposición, de esa interlocución. Bueno, hay que decir que anoche la ministra Montero se puso en contacto con Juan Bravo, que es el responsable económico de cabecera, podríamos definirlo así, de Alberto Núñez Feijóo, el que va a liderar el proceso dentro del Partido Popular, el que lleva las cuentas del partido y el principal futurible para estar al cargo, quedaría mucho todavía, pero de un Ministerio de Economía en el caso de que los populares se hiciesen con el poder. Bueno, pues le telefoneó para pedirle el apoyo del Partido Popular. Las condiciones que puso el PP es que no se tramitase como decreto ley, sino como ley, y que apoyase las medidas del Partido Popular impulsadas por Feijóo, que es el leitmotiv que está hasta ahora poniendo el nuevo líder popular, de la bajada de impuestos. Parece que no va a haber mucho éxito en esa línea. No. Es que además yo creo que no es nada raro que quieran tramitarlo como ley, es que es la manera de que el resto de grupos puedan participar en esto. Es que lo que no puede ser es lo que decía Adrián, es que tienes esto sí o no, es que o lo votas sí, o los ciudadanos van a tener en la cabeza que por tu culpa no van a tener una rebaja cuando vayan a la gasolinera. Y esto es como están funcionando todo el rato, porque es como, además, se les está permitiendo que funcionen. Es decir, es que las aprobaciones no se deberían hacer así, porque para eso existen todos los grupos parlamentarios, pero es que les pasa incluso con sus socios de gobierno, que muchas veces no se enteran ni de lo que se va a presentar en el Consejo de Ministros. O de la política exterior, que estuvimos hablando hace un par de días aquí. El asunto es realmente grave. Ayer cuando hace la llamada, perdón, 5 segundos, cuando hace la llamada la señora Montero, es simple y llanamente porque el nerviosismo empieza a aflorar en Moncloa, porque son conscientes de que el caso Pegasus ha hecho mucho daño a su principal socio, a Esquerra Republicana de Cataluña, ha hecho mucho daño a Euskal Herria, a Bildu, ha hecho mucho daño también al PNV, a Más País y a Compromís, y no le salen las cuentas. Es ahí cuando empieza a valorar la vía alternativa del Partido Popular, como ya hizo en su momento, a sondearla con la
reforma laboral. Ahora mismo es tal la debilidad que tiene Sánchez en el Parlamento que de hecho ha tenido que anular el viaje que tenía previsto este jueves a Moldavia y Polonia precisamente para quedarse aquí e intentar convencer a sus socios de gobierno, pues para lo que decías tú, ¿no? Para que les salgan las cuentas. Entonces la verdad que la situación es bastante... Es llamativo porque además, aparte para convencerles y porque cada voto cuenta. Claro, porque cada no se voto puede. Es que de fondo yo quería apuntar, señor, de fondo hay un problema y es el abuso del decreto ley y de hecho la desaparición de la función parlamentaria, que es una deriva que llevamos ya de una larga trayectoria con esa deriva. Yo creo que hoy en día básicamente España es un modelo que es una especie de copia presidencialista chunga y cutre de la francesa, porque no es un modelo presidencialista, donde la Moncloa lo es todo. Es decir, el tener el complejo de la Moncloa es el aparato de poder del Estado, básicamente, y todo lo demás, todas las demás instituciones son secundarias, es decir, son comparsas. Y lo hemos vivido durante la COVID, aquello de que se cerró el Parlamento, se han hecho cosas que están constatando que ya el sistema institucional está fallando, no es respetado, pero es que además se han perdido hasta las formas, ¿no? Es decir, que ya es lo último que nos quedaban eran las formas. Entonces yo creo que esto... Cosa que no es solamente culpa de la izquierda, sino también... No, que es de larga trayectoria. Yo recuerdo, yo siempre pongo un ejemplo, y ya termino un momentito. Yo pongo un ejemplo, recuerdo cuando ganó unas elecciones Rajoy y en Génova empezó a anunciar los nombres de sus futuros ministros, en la sede de Génova. Es decir, no, eso se anuncia en el Parlamento, es decir, ya que yo era como la ceremonia de los Oscar, todo el mundo aplaudiendo, y la economía va a ser tal o el de tal. Es decir, cuando se pierden las formas es cuando los sistemas ya empiezan a hacer aguas por todos los lados, ¿no? Sí, pero fijaros que aquí hay una gran diferencia. Se acusó de abusar del decreto ley por primera vez en democracia al gobierno de Felipe González, mayoría absoluta, no absolutérrima. Después al gobierno Aznar, mayoría absoluta. Después a Rajoy, mayoría absoluta. Bueno, pues después el que viene pisando fuerte es el gobierno más débil de la democracia, más débil. Es decir, es completamente kafkiano. Hablábamos antes de los organismos de control. ¿Dónde están esos contrapesos del Estado para decirle al gobierno que es no de mala educación o de mal estilo, es directamente un fraude de ley gobernar ordinariamente mediante decreto? De todas maneras, una precisión, porque sé que se abusa mucho y además es muy popular hablar de que se está gobernando a golpe de decreto, y es verdad que probablemente en ciertas ocasiones se abuse del decreto ley, pero en este caso está plenamente justificado. La diferencia que hay entre una ley y un decreto y un real decreto, un decreto ley, es el proceso de enmiendas. El decreto ley en el Congreso de los Diputados se tramita mucho más rápido, porque la ley tiene un proceso, un plazo de enmiendas y la mesa tiene que ir aplazándola. Entonces, en asuntos tan acuciantes, por eso durante la pandemia y el estado de alarma se gobernaba a golpe de decreto ley, porque era algo que urgía para ya, para mañana mismo. Te lo compro. En este caso puede ser. El problema, y es lo que decías, Javier, son las formas. Tú puedes tener un decreto ley, pero si ese decreto ley ha participado de su redacción otros grupos políticos, ahí ya estás introduciendo sus enmiendas que en la ley se hubieran introducido de otra manera, de otros formalismos y de otro protocolo, pero en un decreto ley tú puedes haber telefoneado al Partido Popular cuando se reunieron el señor Sánchez y el señor Feijóo, reunirse 3 o 4 días después con el plan del Partido Popular y probablemente introduces 3 o 4 cosas y tienes su apoyo y lo tramitas igual como decreto ley, pero esto es lo que no se ha hecho. No, de todas formas yo solo puntualizo una cosa, es decir, es que hay que ser más diligentes desde el gobierno, no puedes tener un plan de contingencia, es decir, a velocidad de cámara lenta, ¿no? El síndrome del mal estudiante, siempre además aparece intentando conseguir las votaciones, sacarlas adelante por los pelos. De hecho, ya le ha ocurrido con la Unión Europea que no hemos podido aprovechar la primera tanda de fondos de ayuda porque no tenían planes preparados. Es decir, es una cosa de una vaguería alucinante. Pero no solamente del Congreso. Recordemos cuando la ministra Rivera viajó a Argelia para intentar evitar que cerrasen el gasoducto 3 minutos y medio antes de que girasen el grifo. En fin, tenemos que hablar de muchos más asuntos. Sé que todos ustedes están más que impacientes, incluso nosotros en la mesa, de escuchar a Alvise Pérez. Le estamos viendo, está en plató, yo creo que se está mordiendo la lengua escuchándonos a todos. Querría intervenir en cada uno de estos temas, pero lo va a hacer en apenas unos minutos. Antes, Sofía, más asuntos. Pues más asuntos, nos vamos a las elecciones de Andalucía un día más, porque Manuel Gavira, Macarena Olona eran los nombres que sonaban para el próximo candidato para Vox, para las elecciones de la Junta de Andalucía. Y bueno, la verdad es que esas dudas parece que Santiago Abascal podría haberlas disipado entre líneas. Vean. Bueno, Vox es un partido que nunca anuncia a sus candidatos antes de convocarse las elecciones y una vez convocadas nunca lo hace hasta que se han reunido sus órganos de gobierno. Pero usted me pregunta por Macarena Olona y yo tengo que decir que cada vez le veo más cara de presidenta. Bueno, no ha hablado claro, pero podríamos decir que sí, ¿no? Sí, pero no, pero Sí. más o menos lo ha dicho.
Nos lo esperábamos, mucha gente se lo esperaba, pero quizá no se lo esperaba tanto Gavira. De hecho, cuando en rueda de prensa le han preguntado sobre estas declaraciones, ha puesto una cara casi de sorpresa. Y el Partido Popular, y ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, que no haga números con nosotros, que no haga números con nosotros. Nosotros vamos a estar en esas elecciones, en esas votaciones, y lo vamos a hacer con el espíritu de ganarlas, porque de verdad, es posible que Vox sea la fuerza más votada en Andalucía. El señor Marín, miembro del Gobierno, indicó ayer que nunca apoyaría un gobierno en el que estuviera Vox porque él no cree en una Andalucía de buenos y malos. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Marín. ¿Marín quién? Juan Marín. No era esa parte exactamente a la que hacíamos alusión, pero después de ese chascarrillo sobre Juan Marín sí que parecía que no conocía las palabras de Santiago Abascal, dejando claro, o casi claro, que Macarena Olona sería la elegida como, dentro de Vox como candidata a la Junta de Andalucía. Eso sí, también llama la atención que Juan Marín, Ciudadanos, parece que va a tener poco peso, que no se le tienen demasiado en cuenta. Pero es que por mucho que tenga poco peso, el comentario, esa manera de hablar de desprecio de un compañero, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo soy la primera, del vicepresidente, y yo soy la primera que digo que Ciudadanos ha desaparecido, y además ha desaparecido porque no ha dado a los ciudadanos lo que, nunca mejor dicho, lo que les prometió, porque tú votabas una cosa hoy y al día siguiente no sabías qué iba a pasar con el partido. Pero hombre, de ahí a reírse así del vicepresidente. Ese comentario dice más del señor Gavira que del señor Marín. Bueno, ayer Alejandro Hernández dijo que el Partido Popular, como dijo Alberto Núñez Feijóo en esa entrevista ayer por la mañana, que dijo que prefería gobernar en solitario y si no la segunda opción, perdón, Alberto Núñez Feijóo no, en este caso Moreno Bonilla. Tengo yo un lío ya de nombres entre diferentes líderes del Partido Popular. Moreno Bonilla dijo que su opción era gobernar en solitario y si no, revalidar ese gobierno con Ciudadanos. Y ayer dijo aquí Alejandro Hernández, representante también de Vox, diputado en Andalucía, que o con el Partido Carlista. Más allá de que sean unas palabras pues dentro del chascarrillo, decíamos, sí que parece claro, y más conociendo la desbandada de 4 de los diputados de Ciudadanos, que el Partido Naranja va a pasar a ser residual en Andalucía, como le ha pasado en Castilla y León. Exactamente. Es una tendencia, ¿no? No, yo quería comentar, porque me he quedado en eso, porque la verdad es que me ha sonado fatal las palabras del señor Gavira, que además es un señor muy educado. Me sorprende que haya hecho este tipo de comentarios. Yo creo que Ciudadanos va a desaparecer, no solamente se va a quedar en residual, quizá tendrá 1 o 2 y es un completo fracaso. Espero que no lo sigan vendiendo como algo bueno, como ya lo hicieron en Castilla y León, ¿no? Cuando salió el señor Egea diciendo que era un logro, que habían permanecido en el Parlamento y por lo tanto era un logro. Y más allá, sobre la candidata Macarena Olona, yo creo que sería completamente un desperdicio que Vox no la sacase como candidata. Uno, porque es una de las personas, si no la persona más preparada de todo el partido, la que más potencia tiene, sabe hablar en un parlamento, es educada, lógicamente tiene mucha idea de leyes y de política. Lo que sí que es cierto es que yo creo que Vox estaba esperando un poco a ver qué papel iba a tener Vox dentro del Parlamento de Andalucía. Lo que no pueden ser es quemar una figura como Macarena Olona, porque ahora vienen dentro de nada las generales, la política va muy rápido y no la pueden dejar en el Parlamento de Andalucía si no va a tener un papel protagonista. Ahora, sería completamente un error que Macarena Olona no sería la candidata de Vox, que no fuese la candidata de Vox para estas elecciones, porque creo que es el activo más importante de todo el partido. De verdad lo pienso. Hay gente que incluso no es de Vox, pero sí es de Macarena Olona. Hay bastantes casos. Yo, fíjate, entiendo lo que quieres decir, Raquel, pero tengo ciertas dudas, fíjate, porque al final hemos visto en Castilla y León que ha ganado enteros un candidato desconocido. Hasta que Abascal no puso en el tablero a Juan García Gallardo, nadie sabía prácticamente quién era. Y Macarena Olona es un activo, como decías, muy importante para Andalucía. Para Vox. Precisamente por eso no termino de ver su desembarco en Andalucía, porque yo creo que la gente de Vox vota a Vox por Santiago Abascal, y fuera quien fuera el candidato, si Santiago Abascal está en los mítines, votará a Vox. Tiene una fidelidad de voto muy potente. Entonces, el hecho de... Nunca me ha gustado que figuras nacionales del partido desembarquen en territorios
para hacer de salvadores. Este mismo comentario lo hizo, por ejemplo, con Pablo Iglesias cuando desciende de los cielos de Moncloa y llega a la Comunidad de Madrid. Nunca me ha gustado. ¿Por qué? Porque Macarena Olona es una política eminentemente parlamentaria, la hemos visto en el Congreso, tiene una retórica muy potente, pero creo que puede haber gente de Vox que conozca mejor el terreno, que conozca mejor la localidad y que conozca mejor las demandas. Entonces me parece poner a una figura que tiene tirón para una campaña electoral que ganaría igual Santiago Abascal. Y no solo que no la ganaría, sino que la política tiene el sentido precisamente de lo local. Es decir, si tenemos un modelo autonómico, pues tenemos un modelo autonómico. Lo que no puede ser, ha ocurrido también, por ejemplo, cuando mandaron a Cayetana Álvarez de Toledo a Cataluña, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas, yo creo que es un error, humildemente, es un error primero de estrategia. Es decir, un error estratégico, es mi opinión. Eso no implica que Macarena sea un valor político en alza. Precisamente porque es un valor político en alza, tiene su posicionamiento y tiene su lugar. Pero lo que necesitas es que en cada lugar donde intentas gobernar tengas tu propia estructura y tu propia gente, ¿no? Es decir, es como, esto no es jugar al fútbol, vamos a fichar a, no sé, yo no entiendo nada de fútbol, puedes echar una mano a fulano de tal para que meta los goles, pero tiene que estar... Citas a Cayetana y creo que, o sea, entiendo la similitud, pero es que no es lo mismo el Partido Popular, incluso no es lo mismo Ciudadanos, que Vox, que acaba de llegar a las instituciones. Vox necesita implantación territorial y ahora mismo no la tiene más allá de Andalucía y Castilla y León. O sea, quiero decir, tiene territorios que los tiene completamente perdidos y Andalucía es simbólicamente, además, su primera entrada. Ese 2 de diciembre en el que todos pensaban que iba a sacar 4 diputados y de repente saca 12. Raquel, es por eso hay que demostrar que te tiembla un poco el pulso. Es decir, porque si tú te quieres... Es decir, es que la política, por eso es algo tan difícil y tan serio, porque tienes que hacerla desde abajo. Sí. Tienes que hacerla desde abajo, no moviendo luego piezas, voy a hacer un gambito de dama, no. Es decir, eso no es la política. La política es que tú llevas ya tiempo en Andalucía, es decir, ya llevas tiempo, estás ahí. Pero y pones a Gavira, de verdad. No, es que ayer sacaron... más preparado que conozca el terreno. Ayer sacaron en esta casa una encuesta a la gente preguntando y la gente no sabía quién era Gavira. Pero es que con esto asumes que el lugar donde más implantación tiene Vox y su primera entrada, que es en Andalucía, no tienes cuadros ni líderes de los que tirar y tienes que recurrir a una figura nacional para tenerlo. Entonces, claro, pero me parece un problema serio, debería tenerlo. Es que no los tienes, que Rodrigo Alonso le tienen en el Sindicato Solidaridad. Pues Gavira no tiene ningún tipo de presencia. Pero en cualquier caso, retomo el símil futbolístico que me lo ha dejado votando Javier. Sí, porque yo rematarlo no podía. Claro, es posible que seguramente si pones a Modric de lateral derecho, pues no sea tan bueno que donde juega ahora, pero seguirá siendo buenísimo, ¿no? Exponencialmente más bueno que los demás. Entonces, yo creo que Macarena Olona podríamos discurrir si sería mejor portavoz parlamentaria de Vox o en un futuro gobierno de coalición ministra de lo que fuéramos, pero lo que no hay duda, dado su bagaje y su preparación, es que sería una magnífica candidata de Vox a la Junta de Andalucía y si les toca gobernar, no te cuento, ¿no? Eso primero. Y segundo, respecto al comentario del señor Gavira, aquí cuando dos se pelean, lo bueno generalmente es escuchar las dos versiones, ¿no? Nosotros, si nos quedamos con las palabras del señor Gavira, podemos decir que ha sido especialmente duro, incluso podríamos llegar a decir que maleducado, pero hay que recordar lo que dijo el señor Juan Marín. Es decir, a Vox se le tacha de todo, todos los días, y ahora se supone que Vox tiene que ser, además, mudo. Es decir, no puede contestar las cosas que le dicen. El señor Marín le acusa de algo gravísimo a Vox, como es básica y llanamente de dividir la sociedad entre buenos y malos, de un sectarismo que perfectamente la gente de Vox puede defenderse y decir que adolece, ¿no? Con lo cual, oiga, no solamente son las palabras de Gavira, es que también un vicepresidente de la Junta de Andalucía, esas palabras sobran. Bueno, pues vamos a más asuntos. No es ninguna sorpresa que Podemos nunca ha sido un forofo, podríamos decir, de la monarquía, ¿no, Raquel? Publicáis en El Debate, de hecho, que una plataforma impulsada por este partido ahora propondría una fecha para un referéndum incluso. Sí, bueno, van a hacer una consulta que bueno, va a ser un poco un chau-chau porque en realidad, lógicamente, no tiene carácter vinculante. De hecho, así lo confiesan. Se lleva haciendo durante los últimos años y siempre ha estado impulsada por Podemos. Lo que llama la atención es que, como siempre, Podemos utiliza cualquier
cualquier noticia que sale alrededor de la monarquía, incluso, bueno, precisamente o más precisamente sobre el rey emérito, porque sobre este rey no tienen tanto que decir, porque ahora ya resulta que el rey además entra en esa negociación con Moncloa para aprobar esa normativa que se ha visto en los medios estos días, pero sí, efectivamente se va a celebrar un referéndum de manera, digamos, simbólico, impulsado por Podemos. Bueno, pues vamos a ver de hecho un vídeo que recoge todos esos datos y ahora lo comentamos. Ayer lo anunciaba el Gobierno. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que ha sido fruto del trabajo en los últimos meses con Casa Real. Un Real Decreto que definía como un ejemplo de avance en materia de transparencia, de rendición de cuentas, de eficiencia y de ejemplaridad, para también dar respuesta a lo que la ciudadanía nos pide hoy por hoy. La ciudadanía o sus socios de gobierno, porque ahora la plataforma Consulta Popular Estatal, Monarquía o República, impulsada por partidos como Podemos, ha puesto fecha para un referéndum. El 14 de mayo, mediante votación, tratarán de acabar con la corona en España. Critican la falta de transparencia en la institución, cuando el rey Felipe VI ha hecho público su patrimonio privado, voluntariamente. Es la primera declaración pública de un jefe de Estado en este ámbito. Así manifestaba en la zarzuela el deseo del monarca de servir las exigencias de los ciudadanos, continuando con la modernización de la corona, haciéndola merecedora del respeto y confianza de los ciudadanos, aseguraba. Con un patrimonio de 2.500.000 euros, dividido en cuentas corrientes, arte y joyas, Felipe VI es un rey frugal. No cuenta con grandes ingresos ni sustenta elevados gastos en comparación con otras casas reales europeas. En 25 años de servicio ha ingresado poco más de 4.250.000 euros, a los que hay que deducir los impuestos. Hasta que el rey no cumplió 30 años, no obtuvo un salario correspondiente a su cargo. Tampoco obtiene ingresos de ninguna otra fuente. Como ya ha comunicado la zarzuela, Felipe VI presenta cada año la declaración del IRPF, así como la declaración sobre el patrimonio. La Casa Real comunicó personalmente al Gobierno toda la información, a excepción de Esquerra, Junts, Bildu, la CUP y el Bloque Nacionalista Gallego, adheriéndose a los criterios de la exvicepresidenta Carmen Calvo. Las cuestiones que atañen a la corona se consultarían solo con grupos parlamentarios constitucionalistas. Podemos ha sido informado porque forma parte del Gobierno. Y ahora es precisamente uno de los partidos que quieren que esta institución llegue a su fin. Bueno, la figura del rey, que siempre la monarquía se utiliza desde el ámbito de la extrema izquierda, desde los ámbitos independentistas, como decíamos ayer, no para atacar tanto a lo mejor a Felipe VI o a Juan Carlos I, sino para atacar a la institución, porque es una de las bases del Estado contra el que ellos precisamente están. Vamos a ver en la parte, iba a decir la parte inferior, no, pero directamente en la parte izquierda de sus pantallas a Alvise Pérez. Decimos, en apenas unos instantes se va a sentar en esta mesa. Y ojo, porque no solamente nos va a hablar de Ana Pastor, de esa demanda que ha sido desestimada, ha tenido ella que pagar las costas procesales, porque sí, la que se dice verificadora, la que se utiliza para censurar a las cunas de las noticias que se califican como fake news, no es tal, porque recibe dinero público, dinero de diferentes instancias y por tanto se debería a ella, Sofía. Pues sí, Juanma, pero yo te quiero hacer una pregunta. Tú, como buen español, ¿qué harías si yo te digo ahora que no te puedes tomar tu menú del día con una buena cervecita o un vino? Y es que soy abstemio, Sofía, no tomamos ni vino, ni cerveza, doy ni nada. Fe de ello, doy fe de ello. Bueno, pues ahora Sanidad resulta que va a promover que se retire tanto el vino como la cerveza de los menús del día. Y bueno, nuestro compañero Josué Cárdenas pues, ha salido a la calle para preguntar qué opinan los españoles de esta polémica medida. El Ministerio de Sanidad de Carolina Darias va a proponer que de los menús de los españoles en los restaurantes se quite el vino y la cerveza. ¿Qué le va a parecer a los españoles que nos podamos quedar sin nuestra cervecita? Bueno, pues vamos a preguntárselo a los españoles, porque según ella es por nuestra salud. Vamos a verlo. Bueno, a ellos les gusta mucho imponer y prohibir. Lo que pasa es que es verdad que a mí no me perjudica, porque yo no bebo alcohol. Depende de la persona, puede tener lo que quiera. Una vergüenza. Fatal, porque yo estoy acostumbrado a tomar mi cervecita con el menú y ¿te la van a quitar? ¿Me la van a quitar? Pues nada, fatal. Yo tomo agua. Una leche. El vino y la cerveza es lo mejor del mundo. Van a quitarnos eso. Nos quitan eso, nos quitan la vida. Pues quien lo diga me parece también es malo de verlo fuera del menú. Yo creo que es una bobada, ¿no?
Pues la verdad es que no sé, porque a mí solamente me gusta el agua. La cerveza y vino, ni comida, tan siquiera comida. Yo creo que siempre hay mucha gente abstemia cuando le preguntas sobre esto. Sí, pero es que es carne, dulces y ahora ya tampoco ni vino ni cerveza. Sí, efectivamente. En fin, veremos. Javier Martínez Fresneda, nosotros también sabemos que tú no tomas absolutamente nada de... Me voy a tomar una cerveza a la salud del ministerio ahora. Dentro de poco prohibirán Mientras comer no en subas la restaurantes. foto como hace todo el mundo, que yo creo que ya... Es que, de verdad, la gente es muy poco original. Van a prohibir comer en los restaurantes. En fin, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Te dejamos por hoy, te deliberamos por hoy, porque en apenas unos instantes, a la vuelta de una pequeñísima pausa, Albise Pérez se sienta en la mesa de 7NN de La Alternativa. Lo llevamos anunciando todo el programa desde el inicio de La Alternativa y ya se encuentra en esta mesa Albise Pérez. Muy feliz de estar en esta casa, muchas gracias por invitarme. Buenas noches, encantados también de que estés aquí con nosotros. Bueno, eres el hombre del día. Bueno, no la noticia del día, que es Pegasus, aunque nadie hable de Inosistec, que es un software secreto comprado ilegalmente, cualquier partido político podría preguntar a día de hoy en el Parlamento catalán, comprado en secreto por 3 millones de euros, con un gasto ordinario y de personal aparte, por cierto, de manutención de 1 millón de euros que paga el gobierno catalán sin que salga tácitamente en las cuentas de cualquier partido político que nos esté escuchando, que ojalá lo pregunte hoy o mañana en el Congreso, en el Parlamento catalán, y vea si esto es cierto o no. Como un detalle, que os he estado escuchando hablar de Pegasus y nadie habla del espionaje ilegal de los catalanes independentistas. Sí, ahora iremos a más asuntos, porque no solamente vamos a tratar el principal por el que hoy has sido noticia. Posiblemente no querrías ser noticia por el hecho de que tengas que enfrentarte a una causa judicial, de que se te demande cuando tú aportas documentación. Explícanos qué es lo que tú aportaste, qué es lo que tú dijiste y cómo te demandaron por ello. Ahí se aportan una serie de pruebas que demuestran el motivo por el cual doña Ana Pastor y su empresa Neutral SL, por cierto, digo siempre Neutral SL y no solo Neutral, porque es la única, sino una de las 2 únicas verificadoras de todo el mundo que tienen ánimo de lucro, a diferencia de la inmensa mayoría de teóricas verificadoras, yo las llamo censoras digitales del planeta, que es otra cosa que nunca he explicado. Explicamos cosas que se han demostrado ciertas, como la colocación de la hermana y varios familiares de Ana Pastor en diversos cargos a dedo de libre designación del Partido Socialista. Publicamos cómo la persona que registra en primer término la página web de Neutral y el dominio es un exalto cargo de un ministro socialista en época de Zapatero. Una serie de cosas que ella públicamente ha ido negando o haciéndose la loca, porque uno de los principales, irónicamente, marcas de Ana Pastor en este conflicto ha sido su bochornoso silencio y la utilización de lo que yo llamo vasallos mediáticos en cadenas que han debido favores, como El Plural, directora, por cierto, ahijada de Don Ferreras. En fin, sabéis que la mayor parte de la corrupción mediática en este país es básicamente tráfico de favores, muy difícil de demostrar. Durante todo este juicio, ella siempre alegaba que no podía hacer públicos esos ciertos contratos por cláusulas de confidencialidad. Claro, yo hago una afirmación y ella no puede decir que es falso, así que digo, bueno, entonces ¿es verdadero o no? Y se ríe hasta el juez. Dice, bueno, presente usted el contrato y se puede ver cómo Albise Pérez miente. El propio abogado además acusaba, que decía que en el caso de que yo hubiera cedido esa información tenía que haber sido de forma ilícita o no, porque ¿cómo puedo saber cantidades tan exactas sin teóricamente haber accedido a esa información? Pero entonces es verdad. ¿Por qué no lo publicas? ¿Por un acuerdo de confidencialidad en los cuales ella misma es induciaria de cierre de páginas en Facebook? No pudo responder esa pregunta. ¿Usted induce al cierre de páginas en Facebook? ¿Es parte del acuerdo de confidencialidad de Facebook y Neutral? Silencio por respuesta. Vamos a ver, si te parece, Albise, el documento exacto en el que se te exonera de cualquier tipo de responsabilidad, en el que se habla de que, como decías, todas las afirmaciones que tú habías hecho, como poco, no podían ser demostrado que eran falsas, y de hecho se condena, lo vemos, a Ana Pastor a pagar las costas procesales de este juicio. En este sumario, en este documento, también se habla de que el presentar esta demanda
podría ser incluso la motivación el atacar tu patrimonio para disuadirte de que siguieses publicando este tipo de informaciones. Es más, lo único, cualquiera que vea el documento podrá ver cómo el juez dice que el único motivo por el cual a ella no se la condena por mala fe es la interpretación que hace de algo que para mí era mero sentido del humor, que era llamarla Ana Pastón. Y que como eso sí podía ser hasta cierto punto injurioso, hombre, si en este país llamar a Ana Pastón, a Ana Pastor o García Forreras a García Ferreras, que es más una chanza que una crítica seria a alguien, pues en fin, que volvemos al derecho plebeyo en el que no podías criticar al dueño de la finca, me parece absurdo, pero por suerte hemos contado con un juez fuera de las garras en fin, de las influencias políticas y ha podido determinar que efectivamente todo lo que afirmaba era cierto y que doña Ana Pastor no ha podido responder a nada con una meridiana claridad. Albise, el caso de Neutral SL es especialmente llamativo porque es la agencia de verificación casi de cabecera, podríamos decirlo, para diferentes, tanto a nivel gubernamental como sobre todo para diferentes medios que la contratan, como también en redes sociales, lo cual es especialmente llamativo. El hecho de que una compañía que tiene un interés económico y que no aclara de dónde proceden sus fondos, sea la que se encarga de verificar lo que es cierto, lo que es no y lo que es censurable. Yo sigo esperando que doña Ana Pastor nos aclare esos 2,4 millones de euros que entran en la empresa, en concepto de qué entran. No ha podido determinar en un juicio, es más, ella sabía perfectamente que si no aportaba los contratos no se me podía condenar. Ha preferido ser condenada, disculpadme, condenada en costas y perder el juicio a aportar el contrato. ¿Por qué? ¿Qué hay en ese contrato que preocupa tanto a doña Ana Pastor para que prefiera perder ante un juez que publicarlo? Eso es una pregunta que nos tendríamos que hacer todos aquí. Yo tengo mis teorías, obviamente, pero lamentablemente no las puedo decir. Hablabas en este caso del tráfico de influencias o de favores, que es la principal forma de corrupción en los grandes medios en España. ¿Hasta qué punto puede llegar eso? Bueno, y sobre todo también un ingente negocio de extorsión. Hace menos de 48 horas he publicado un audio del actual, no extrabajador, refotado, actual jefe de redacción de OK Diario y jefe de OK Diario en Andalucía, grabado y presentado ya ante Fiscalía, cómo habla y cómo explica la extorsión de OK Diario con diferentes empresas de diferente índole. Cantidades específicas, 430.000, 300.000 de aquí, no sé cuánto de otros bancos. Tienes a un alto cargo de OK Diario a día de hoy explicando cómo se extorsiona. A cambio, en fin, yo no publico esta noticia y tú me das una suma de dinero y este hombre todavía no ha sido despedido de OK Diario, Eduardo Inda todavía no ha explicado si lo que dice su trabajador es cierto o no, y tienes obviamente a una cohorte de medios de izquierdas y también de derechas que no están diciendo absolutamente nada. Yo he sido colaborador en algunos de ellos que hoy me abochorna, y lo digo aquí públicamente, que guarden ese silencio porque hay acuerdos económicos entre ambos, y me duele también en lo personal porque muchos son amigos míos. Me alegra mucho que 7NN sea uno de los únicos, junto a EDA, la única televisión que está demostrando que no es partícipe de ese negocio de extorsión, porque estoy aquí, sentado, explicándolo. ¿Por qué medios de izquierdas no están aprovechando que su teórico gran enemigo, don Eduardo Inda, haya sido grabado su empleado, etcétera, explicando cómo él mismo le enseñaba en ese negocio de la extorsión? ¿Por qué no están publicando nadie? ¿Dónde está el Plural? ¿Y el Diario? ¿Y la Sexta? ¿Y el Mundo y el ABC y el País? Lamentablemente la conclusión a la que tenemos que llegar ante ese silencio es que a lo mejor todos funcionan igual. Y a lo mejor solo estoy aquí en 7NN diciendo esto porque 7NN es el único canal que no ha extorsionado en este país. Es así de duro lo que estoy afirmando, pero ¿qué otra explicación se le puede dar? Claro, porque el hecho de que expliquemos que en este caso, como bien decías, son unas grabaciones en las que se revelaría una supuesta extorsión por parte de ese medio que tú citabas, de OK Diario. ¿Crees que ese silencio así de claro, podríamos afirmar, de otros grandes medios, incluso como dices Rivales, viene de que estas tácticas, sugieres, son relativamente comunes en los grandes medios de este país? Hombre, a este sector y a lo mejor al oyente, al espectador se le puede, en fin, no tiene por qué saberlo, ¿no? Pero podemos decir que nos conocemos todos y obviamente yo también tengo amigos, buenos amigos en el mundo de la banca y en la Policía Nacional y en fin. Obviamente no es solamente esta parte la que se ha grabado de este jefe de redacción en OK Diario implicando a OK,
se ha implicado a otras personas concretas, que ahora ruegan que no se publiquen, etc. Si el resto hacen lo mismo o no, que lo determine la Fiscalía. Yo, lamentablemente, es suficiente con publicar pruebas de una presunta extorsión en un gran medio, creo que es el tercero más leído de España de ahora mismo, que es Oquidiario, y es el señor Eduardo Inda. Que la Fiscalía va a investigar de oficio es algo que ya se me ha trasladado. Pero el problema es, y de verdad lo insisto, si el país no extorsiona, ¿por qué no está dando esta noticia? Y ya no digo el país, un medio ya fuertemente radicalizado de izquierdas. Si el Plural o el Diario no están dando esta noticia, si la Sexta no está dando esta noticia, ¿por qué es? ¿Por qué es? Todos llegamos a la misma conclusión y no hay ni que decirlo, ¿verdad? Pues eso. En fin, vamos a ceder el turno también al resto de integrantes de nuestra mesa. Yo, por alusiones. Soy Adrián Lardiez del Plural. Genial. ¿Qué tal? Pues me encantaría que lo explicarais. Por alusiones. Primero, probablemente te decepcione, porque primero, no te voy a explicar nada y tampoco tengo por qué explicarte nada, porque no eres quien para venir aquí a preguntarme y a decirme y a exigirme que te explique nada. Segundo, yo estoy aquí... ¿Me dejas acabar? Es que yo te he dejado. Claro. Segundo, yo estoy aquí como Adrián Lardiez, periodista, trabajo para elplural.com, pero yo aquí no soy ningún portavoz del plural.com. Entonces, si tú quieres algún tipo de explicación, ponte en contacto con quien quieras. Es que no sé ni quién A partir de ahí, otra vez. ¿Me dejas acabar? A partir de ahí, no voy a entrar, y te lo digo mirándote a los ojos, no voy a entrar en debate contigo porque no acostumbro, y no lo he hecho nunca, a entrar en debate con promulgadores profesionales de bulos. Y como no lo he hecho en mi vida, no tengo ninguna intención de hacerlo esta noche. Entonces, a partir de aquí, usted puede hacer todas las menciones que quiera al Plural, puede verter toda la basura, puede verter toda la basura que usted quiera. No va a recibir ningún tipo de respuesta por mi parte, y se lo digo en un tono muy calmado y muy educado. Hombre, ojalá tuvierais bueno, ¿puedo sí, responder? Claro. Uno, ojalá tuvierais la misma educación y el mismo respeto. Su periódico, porque no voy a hablar de usted, porque insisto, no es mi periódico. Bueno, el periódico en el cual usted trabaja. Con mucho orgullo. Magnífico, me encanta que haga esas matizaciones dialécticas cuando el fondo es bastante más interesante que esas pequeñas matizaciones. Pero bueno, el periódico en el que usted trabaja. Son importantes estas matizaciones para que luego no hablemos de bulos y te desmientan cosas. No, bueno, el Plural, de hecho, creo que tiene en su digital un titular que dice Alvise Pérez condenado por... Y yo no he sido condenado en nada, en absoluto, en mi vida. Me encantaría que cuando el Plural, que van mucho de dignos, etcétera, hablen de veracidad, que se miren también al ombligo. Yo tengo menos condenas que el Plural por en fin, información falsa. ¿Cuántas veces habéis sido condenados por rectificar una noticia? Ah, no, perdona, que no ibas a referirte a mí porque yo soy una especie de, ¿qué?, de burbuja de ultraderecha que no merece ni siquiera un debate. No pasa nada, no se preocupe. Pero bueno, que esto es lo que nos acostumbra la ultraizquierda de este país, no pasa nada. No merezco un debate con usted, porque usted es periodista de un medio como el Plural. De acuerdo, nada más que añadir. Se acabó la supremacía moral de la izquierda. Bulólogo. No, por favor, no caigamos en según qué... Es que no vale, Juanma, que desliza aquí ciertas acusaciones. No deslizo, acuso directamente, con pruebas. Vale. Bueno, vamos a seguir con otros asuntos. En este caso, al hilo de lo que tú decías del silenciamiento o no, concediste en su día una entrevista que fue bastante comentada, tú publicaste algunos extractos con Mediaset, que luego... Risto Mejide. No la vimos salir. No la publicaron porque hablé de los delitos por los cuales está condenado en firme el dueño de la cadena, y hablé también de cómo se me acusaba de unas cosas que eran absolutamente falsas, única y exclusivamente porque están en bits negros y blancos, en digitales sin ninguna credibilidad, como por ejemplo el Plural, ¿no? Y obviamente cuando dices esas cosas y se encuentran con una persona que no tiene el más mínimo problema en mirar a la cara lo que yo llamo mafia mediática, pues han preferido, en vez de decir esto es verdad o mentira, sencillamente censurar la entrevista completamente. De ahí lo llamativo precisamente volviendo al tema de Neutral, de la censura, porque entrar en el juego dialéctico, en la argumentación, en la contraargumentación, puede dar lugar a que se hablen en ciertos temas que pueden ser incómodos. Por eso que una agencia de verificación haya recibido una cantidad, hablabas de más de 2 millones de euros. Sin contar con lo que reciben de fondos públicos. O sea, Neutral recibe solamente de los fondos de la Unión Europea 45.000 euros en el apoyo de su página web, y esto es de hace 2 años. A ver qué recibe ahora. No sé si
si lo pueden desmentir o vamos a tener que ir a otro juicio. A mí me viene genial porque me pagan las vacaciones. O sea, si cada vez que doña Ana Pastor me lleva a juicio y gano, me va a tener que pagar las costas, pues maravilloso, mejor para mí. Albise, ¿se ha puesto en contacto contigo algún periodista de esos medios tras conocerse que, bueno, que habrías ganado el...? Se han puesto en contacto conmigo 2 personas, no relacionadas con esto, sino relacionadas con las acusaciones de extorsión dentro de OK Diario. Pero solamente para verle el nivel de implicación que tenían ellos, que estaban bastante preocupados. Porque como todos sabemos aquí, aunque solo yo lo verbalice, hay una extorsión generalizada en grandes medios de comunicación. En fin, Albise, nosotros también te queríamos preguntar por otros asuntos. Sí. El tema de lo has introducido tú, se hablaba de ese espionaje, Pegasus, de esa herramienta de supuestamente espiar, de esa herramienta supuestamente de espionaje que habría utilizado gobiernos, como acusan desde el independentismo el gobierno español. Es que el gobierno catalán utiliza uno distinto, que se llama Inosistec. Es más, se ha hablado de ello en Telegram. Puedo hasta, en cualquiera que se meta en mi Telegram, t.mi@albiseperez, puede ver cómo describo incluso las diferencias entre ambos softwares. Pegasus es bastante más anticuado que Inosistec, que te mete toda esa información en una plataforma, aunque a diferencia de Inosistec, Pegasus sí funciona con un sistema de licencias y tienes pagos únicos por líneas de investigación. No sé si debería decir esto o no, porque es material confidencial del CNI, pero lo digo igualmente. Por tanto, el hecho de que tú, cuando hablas de medios que no publican ciertas informaciones... Y que eliminan informaciones a través de pagos económicos, sí. Este caso del espionaje, decimos, desde el año 2019, supuesto espionaje, perdón, desde el año 2019 se conocía y sin embargo es ahora cuando se está utilizando públicamente, dándole altavoz desde el independentismo. Pero es que no solamente desde el independentismo y no solamente ha espiado el Partido Popular, también el Partido Socialista, es que se han espiado también actores, a gente famosa, periodistas. Si quieres fuera de cámara, te enseño mi teléfono móvil con fotografías que yo no debería tener, obtenidas a cambio de una cantidad de dinero. Ya sabemos todo lo que es la fábrica de la tele y el sumario de espionaje ilegal de la fábrica de la tele. Un policía tiene acceso a eso porque conoce a alguien del Centro Nacional de Inteligencia que le proporciona esa información a cambio de un porcentaje del pago que la productora, presuntamente, pero bueno, el sumario que tiene más de 1000 páginas, es exquisito leerlo porque se le caería la cara de la vergüenza a toda la cadena. Esto es algo absolutamente normalizado. Subdirectores y directores de otros medios de comunicación no tienen ningún problema porque necesitan esa información, o nadie se pregunta cómo se consiguen también sumarios en este país. Hombre, aquí no hay generalmente periodismo de investigación, esto se llama periodismo cloaquero. Yo pongo el nombre y los apellidos del alto cargo policial que le da a Eduardo Inda el sumario del caso Kitchen. Eduardo Inda lo vende, y estoy poniendo un ejemplo concreto, lo vende como una exclusiva de investigación. No, es él mandándoselo a través de un protonmail a otro protonmail de Eduardo Inda, pues decía hasta la hora, la fecha, es que es una vergüenza lo que está pasando en este país. Claro, has dicho tú la palabra, cloacas. Cloacas. Yo directamente, era la siguiente pregunta que te queríamos hacer. Villarejo siempre ha sido conocido por ser el supuesto conseguidor de esas cloacas del Estado. Se suponía que el hecho de que su caída, de que se publiquen ciertas informaciones sobre él, a muchos nos podía, o dentro de la población les podía dar una sensación de mayor tranquilidad, de que esas cloacas no existían. Tú nos estás hablando de que esas cloacas no es que sigan vivas y sin embargo que los vínculos con los medios de comunicación... Es directo, es completamente directo. Es más, un subdirector de un gran medio que te digan que no se le ha ofrecido eso, miente descaradamente. Bueno, porque miente de izquierda. Está la forma en la... O sea, es que aquí en este país se puede hacer, no sé si puedo explayarme, en este país se hace periodismo de 3 formas. Una, a través de lo que recibas de las agencias y investigadores que tengas detrás, que son muy pocas cadenas. Me alegra que esta casa, de hecho, esté siendo ejemplar desde sus comienzos y os aplaudo por ello. Es algo que no he visto en todos estos años en los que estoy investigando el periodismo de este país, o sea que desde aquí mi enhorabuena a CNN. 2, a través de las filtraciones policiales y de también exaltos cargos que tienen información y la utilizan como una especie de presión de palanca para obtener información de otras personas. En el caso del dado que os comento de la Policía Nacional con Eduardo Inda, porque tenía información contra él y le extorsionaba. Y en el momento que publicó su nombre y su cara y lo que hacía, pues el hombre llega a un acuerdo con Eduardo para que eso deje de estar aquí. Estoy acusando a un director de un medio de extorsión frente a la televisión, ¿eh? No sé si sois conscientes de lo que estoy haciendo. ¿Creéis que me va a demandar?
Claro, tienes que estar muy seguro para poder hacer ese tipo de afirmaciones. Igual que estoy seguro que todas las noticias que lleva publicando el Plural contra mí desde hace 2 años y medio, insultándome, vejándome y manipulando información contra mí, no van a rectificar. E insisto, es que hay titulares, cualquiera que ahora mismo esté viendo esta cadena puede meterse en elplural.com por una vez en su vida y poner Albís en el buscador y van a ver todas las noticias que hay. No hay una sola verdad en cada una de las noticias que se publican. Pregúntense quién dirige el Plural, pregúntense qué relaciones personales hay y pregúntense si van a hacerse eco de la derrota judicial de doña Ana Pastor. No, ¿por qué? Porque no les importa la verdad. No les importa la verdad en absoluto, tienen su propia agenda política. Y esto yo creo que los españoles que nos estén escuchando ya lo saben. Albís, hacías ahora una acusación, decías que nadie te iba a reprochar que pudieses acusar de extorsión, pero ¿has llegado incluso a recibir alguna amenaza por tu silencio? Yo he publicado... Bueno, por tu no silencio, precisamente, por no... Hoy mis abogados han publicado, hombre, por supuesto, de hecho si no esta misma noche, mañana lo hago público, la extorsión con imágenes íntimas obtenidas ilícitamente de mi teléfono móvil. Pongo un ejemplo esta misma noche en Telegram, cualquiera puede verla. Que esta gente, por eso tampoco tengo nada que esconder, que se utilicen imágenes de la máxima intimidad de uno para intentar que no aportes ciertas cosas a la Fiscalía Anticorrupción, porque es que, en fin, insisto, cualquiera que escuche el audio del actual trabajador de Oquidiario puede constatar mínimo un delito de extorsiones continuadas a diferentes empresarios con nombres y apellidos concretos. Que la respuesta de este tipo de medios sea intentar extorsionarte con información íntima a pedir perdón, dimitir y dirimir responsabilidades me parece una vergüenza para todo el periodismo español porque el resto no lo están atacando, salvo, insisto, esta cadena que como mínimo da voz al denunciante. Pero bueno, esto pasa también si te metes en Oquidiario y pones en el buscador a Ana Pastor o García Ferreras, que teóricamente chocan bastante. Noticias de ambos, cero. Cero. ¿Y tú crees que lo que ha sucedido ahora con Ana Pastor podría ser un punto de inflexión para el periodismo de este país? O sea, ¿podríamos lanzar como un mensaje, digamos, de esperanza a los espectadores? Pues fíjate, intento ser optimista cada vez que me levanto, pero teniendo en cuenta que el periodismo español, desde que empezara a descapitalizarse a mediados de los 90, ahora es absoluto vasallo del poder en general y depende mucho de subvenciones públicas, todos, absolutamente todos. También publico el Excel ordenado de todos los medios que cobran de la Comunidad de Madrid, y hay cantidades bochornosas también a medios de izquierda. Pero bueno, no creo que haya solución hasta que no cambie el modelo de negocio de los medios de comunicación, porque mientras sigan recibiendo publicidad institucional a ciertos rodales sin que haya una verdadera ley que proteja la independencia de ellos, va a ser muy complicado. Albise, tú, Twitter, también eras muy activo hasta que se te cerró la cuenta. ¿Qué sabemos sobre...? Bueno, yo espero que el señor Elon Eso te iba a preguntar. sea un fervoroso seguidor de la cadena y nos la desbloquea a todos los que hemos sido censurados, entre otros, en fin, yo señalo directamente a la gente, pero por el señor Javier Pagán y por toda esta panda de técnicos que se creen por encima del bien y del mal y se creen con la capacidad de discriminarte ideológicamente con la excusa de que es una empresa privada cuando la Constitución española dice explícitamente que no puedes tener ningún tipo de organismo, empresa, institución en el que discrimines por razón de sexo, género, ideología, etc. Yo no puedo ahora mismo irme a Malasaña y montar un bar y decir prohibido la entrada a perros negros, gitanos y periodistas del Plural. Pues no podría hacerlo, ¿verdad? Bien, tú no puedes crear una red social, aunque por muy privada que sea, y luego decir voy a echar a esta persona porque ideológicamente no me gusta. Así que espero que todos tenemos muchas esperanzas en que Elon mejore la libertad de expresión en esta red social. Pero además en España se da un factor concreto a nivel Twitter y que es el hecho de pues, líderes de opinión, podemos decirlo de una forma, que utilicen una red denunciando, por ejemplo, conocido en Telegram, incitando a sus seguidores a denuncias masivas por términos que son absolutamente ridículos. Hemos visto hace poco algunas de las cancelaciones, algunas de las cuentas suspendidas por supuestamente lanzar amenazas que no son tales, etcétera, etcétera, y eso se hace de una forma dirigida. O mucho peor, que haya negocios de extorsión con nombre de periódicos que se encargan de desinformar a diario en esas redes sociales y no son 1, 2 o 20 perfiles de individuos, sino grandes cabeceras digitales. A mí eso me parece bastante peor. Cuando la gente habla de las fake news, mira, las fake news existen desde que se inventó la imprenta.
La información siempre ha sido un pilar de control de la opinión pública para tener mejores influencias sobre ella y gestionar la campaña económica, política, social, cultural que se determine. Esto ha sido desde tiempos de Jerusalén. Bien, lo que pasa es que el negocio hasta ahora ha sido un monopolio de los grandes medios de comunicación y ahora que están viendo cómo se descentraliza el poder a marcas unipersonales que tienen más credibilidad, incluso más audiencia que otros digitales... Pero, Alvise, yo he estado callada, pero sí que quería hacer una apreciación. Yo como periodista, y por supuesto me siento parte de todo esto que estás hablando, ¿no?, de estas acusaciones, tú muchas veces dices... esto no se ha publicado, esto no te lo cuentan los medios de comunicación, y lo pones en Google y es que lo ha publicado hasta el Diario de Albacete, y en otras ocasiones además, que eso a mí me molesta especialmente porque además han pasado con noticias mías, haces una captura de la noticia, quitas la cabecera, pones tu nombre y la difundes, cuando es el trabajo de una persona y es el trabajo y el tiempo de una persona que se ha molestado en investigar una cosa y tú sin embargo coges, haces una captura, lo pones en tus canales y lógicamente tienes mucha audiencia y eso... quien quiera decir que no, es que miente, porque lógicamente tienes mucha audiencia y mucha difusión, y por algo será, seguramente, pero no entiendo ese mecanismo que tienes de atacar a los medios, pero luego nutrirte de ellos. No me nutro, de hecho, no sé si puedo... Claro. No me nutro de ellos en absoluto. Hay veces en las que pasa al revés, y por eso a mí me ofende. Hay veces en las que, y no son pocas, en las que yo publico información de forma exclusiva y los grandes medios tipo El País, El Mundo u OK Diario incluso las publican sin ni siquiera mencionarme. Me ha pasado tantas veces que un día llegué a la conclusión y dije, oye... Pues yo en OK Diario he visto justamente que te citaban varias veces. Hace tiempo, es verdad que desde que ha empezado toda esta guerra, no, desde luego que no. Antes, desde que renuncié a trabajar para OK Diario, una oferta como investigador allí, desde que la rechacé porque sabía perfectamente lo que estaba pasando y he estado 1 año y medio enfocado en intentar conseguir pruebas para llevarlos a la Fiscalía Anticorrupción, es que obviamente no hay ningún eco por parte de OK Diario ni de Eduardo Inda, tampoco. Pero saliendo de OK Diario... Cuando tú ves a los grandes medios de comunicación ocultar ciertas noticias y hasta que tú no las publiques, ellos no se hacen eco. Yo llevo hablando del espionaje de Pegasus, empecé a hablar del espionaje ilegal de Pegasus hace 2 semanas, cualquiera que me siga en Instagram o en Telegram lo sabe. Hace 2 semanas hablé yo de esto que ha sido noticia en todos los medios de comunicación de este país. ¿Habéis visto que alguien me mencione? Pero Alviso, yo te pregunto, o sea, es un ojo por ojo, porque de verdad que es muy fácil hacer una captura con la cabecera, o incluso si no quieres poner la cabecera porque no quieres fomentar los grandes medios, que es completamente lícito, poner al menos la firma de ese redactor que ha estado trabajando a lo mejor en una semana en eso y no se lleva ni una visita porque tú haces una captura así, tras, y lo difundes. Muchos periodistas, cuando publico algo, me dicen, tío, me jode que hagas esto, pero no publiques mi nombre porque no quiero que piensen que estamos amistados o no, porque luego hay un problema en redacción o en confianza de los directores, porque estoy atacando directamente a los directores de esos medios. En muchas ocasiones me pasa por eso. Otras veces habréis visto que he mencionado, hasta pongo el enlace de elconfidencial.com, de tal, incluso de medios como OK Diario, pero hay veces en las que se me pide eso y hay otras veces en las que, ojo por ojo, diente por diente, pues mira, yo estoy cansado de que me rompan la cara de un lado y tener que poner la otra mejilla. Estoy harto de eso, estoy harto de la superioridad moral de autodefinidos periódicos que no llegan a periodismo, vamos, ni a las horas de los zapatos de uno que esté estudiando primero de carrera de periodismo. Muchos además que ni siquiera han estudiado periodismo. Yo tampoco, ojo, pero yo no voy con la autoridad moral de ir determinando qué es verdad y qué es mentira. Dicho lo cual, lo que tú dices es una crítica bastante sensata. Hay veces que no es por decisión propia, hay veces que es porque me lo piden, pero normalmente... En algunas noticias mías no ha sido porque pues si es por tu caso en concreto, lo hablamos ejemplo por ejemplo y lo resolvemos cuando quieras. En fin, no tenemos mucho tiempo, no sé si queríais hacer algo. No, una precisión, porque he dicho que no iba a entrar en debate y no lo voy a hacer. Ha mentado al plural.com varias veces. Y yo invito pues, a la audiencia que nos está viendo que efectivamente si quiere entre ahora mismo en el plural.com, vea la apertura que tenemos, vea los temas que tenemos y valore por ellos mismos, porque no me gusta tratar de imbécil a nadie, valore por ellos mismos si les gusta la información, si considera que es precisa, si considera que es rigurosa y si no, pues que no se valgan de lo que dice la gente. Y antes que nada lanzo una pregunta al invitado. Ha hablado de publicidad institucional. ¿Cuánto dinero se lleva EDA de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid? Pues lo pueden ver todo gracias a que yo publico ese Excel en los medios de comunicación. Y gracias además a que EDA lo ha hecho público. Ojo, pero no sé por qué yo tengo que defenderle. Has mencionado que estás en contra de este tipo de financiación. Entiendo que lo suyo entonces, por coherencia con lo que dices, digo, sería renunciar a ella, ¿o no?
Pero ¿por qué me hablas a mí de un medio del que no formo parte? Ah, no, vale, no, como has hablado de EDA. Yo no formo parte Entonces, de ningún medio de comunicación. ¿Verías coherente entonces que EDA renunciara a la publicidad institucional de Madrid? Pregunto. ¿Pero por qué? ¿Me preguntas una obviedad? ¿Una obviedad? No, te pregunto por eso. EDA TV, del plural. Intereconomía, el plural. También, valga la redundancia, lo que cobran los medios de izquierdas, cientos de miles de euros, y los 10.000 euros que cobra tal. Si nos ponemos no hablarás del plural. Yo estoy hablando de EDA, que es el programa. No, pero que has dicho lo que cobran, los medios de izquierdas, no hablarás del plural. Vamos a ver, que además no tenemos mucho tiempo. Bien, me pregunta por un medio al que yo no debo dar explicaciones de ninguna parte, porque no soy trabajador, no he cobrado un duro jamás, nunca, nada en mi vida, desde tal, y colaboro gratuitamente, como he colaborado gratuitamente durante los últimos 2 años con los medios que han querido, sin cobrar solo ni un solo euro. Tampoco de Intereconomía. Dicho lo cual, respondo. ¿Es una hipocresía? Hombre, sería insultar a la inteligencia que generosamente le presupongo, decir que no es una incoherencia. Obviamente, si criticas la publicidad institucional y estás cobrando publicidad institucional, es una crítica. Otra cosa diferente es que escribas 2 libros condenando la inmoralidad de recibir ese dinero y luego en tu medio lo cobres. O que lo cobres a dedo porque no te inscribas en el ranking de audiencia que exige la Comunidad de Madrid para que sea bajo ley. Y sin embargo lo hacen a dedo. La señora Díaz Ayuso también. O sea, es una vergüenza, y lo he publicado, que Díaz Ayuso conceda a medios de derecha, también a OK Diario, 50.000 euros por unas jornadas OK que duran 1 hora. Es una absoluta vergüenza y un insulto al ciudadano español, al contribuyente español. Igual que es un insulto como desde el medio en el que tú trabajas se mienta sistemáticamente. Y cuando usted dice, bueno, los espectadores sabrán y elegirán, etcétera, pues claro que eligen la verdad. Por eso yo tengo más audiencia que su digital. En fin, Alvise, no tenemos mucho más tiempo. Queríamos hacerte una última pregunta. Vamos a conocer más datos en la línea de esto que nos estás contando. Por supuesto, y la denuncia, y cuando la Fiscalía... También, por cierto, es que me he quedado, perdón, es que no quería entrar, pero... No quiero entrar, pero siempre. Dices, por eso yo tengo más audiencia que tu digital. También OK Diario, de quien tú hablas ahora mismo, Lindezas, tiene más audiencia que el plural. ¿Qué audiencia tiene OK Diario? Pero a mí qué me importa qué audiencia. La acaba de sacar usted. ¿Usted OK Diario tiene más audiencia? ¿Qué audiencia tiene OK Diario? Sé que tiene más pues audiencia. Pues esto es el plural, señores. Gente que da titulares, pero luego es incapaz de determinar los titulares que da. Es una vergüenza el periodismo de este tipo. Bueno, vamos a intentar calmarnos todos y, en fin, Muy calmado. te agradecemos tu presencia hoy aquí y vamos a seguir pendientes de las informaciones. Y yo a vosotros por vuestro trabajo, de verdad que hasta el día de hoy está siendo ejemplar, y estoy muy orgulloso de que frente a ciertos autodenominados medios que son una vergüenza puedan salir canales como estos, o sea que felicidades. Bueno, muchísimas gracias. A vosotros. Pérez, y enhorabuena por ese triunfo judicial también. Muchas gracias. Muchas gracias. En fin, Javier Venegas, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias, y un saludo a nuestros espectadores por aguantarnos. Adrián Lardíez. Buenas noches. Raquel Tejero. Muchas gracias por tenernos aquí, como siempre. Sofía, es que cada vez que vienes a plató se lía la cosa. Se lía, es que yo no sé, lo llevo. Tiene que volver a presentar a Gonzalo Altozano porque si no, esto, madre mía, el ambiente, y sobre todo en esta mesa. Pero hay que decir a los espectadores que sí, aquí siempre queremos dar voz a todo el mundo, y en 7NN, en La Alternativa y en el resto de programas de esta casa vamos a seguir en esa línea. Muchísimas gracias y les esperamos mañana, como siempre, de 10 a 12 de la noche. Buenas noches.